Recuerden, por favor, mantener los micrófonos y cámaras apagados durante la clase para no causar interferencia. Y para realizar las preguntas, deben levantar la mano y se les asignará el turno de participación en orden. Les recordamos que al ingresar a la sala siempre diligencien sus nombres y apellidos en la plataforma de Zoom para acceder, para de esta forma tener un mejor control de la sala, ya que de la forma en la cual ustedes se han nombrado al entrar a la plataforma, serán llamados cuando levanten la mano o vayan a participar. La asistencia será tomada de forma aleatoria durante la clase, por tanto, ingresar solamente en determinados momentos de la misma no les asegura que su asistencia será tomada en cuenta. Les invitamos a permanecer durante toda la sesión. Todos los días les remitiremos a través del chat de Zoom un enlace de Google Forms para que diligencien la asistencia. Este link no será enviado por otros medios. Y el formulario estará abierto hasta las 7:15 de la noche. El día de hoy nos acompañará nuevamente la docente Diana Pava. Entonces, profesora Diana, tiene usted la palabra. Andrea, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Me complace muchísimo saludarlos hoy en esta fría tarde de Bogotá. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, la sesión de hoy va a tener la segunda parte de nuestro tema en salud, específicamente hablando de los usos terapéuticos del cannabis. Ya vamos a revisar, a retomar algunas cosas y yo quisiera de pronto abrir la clase como lo hicimos el día de ayer, que de pronto unas 4 o 5 personas me puedan comentar cuando ustedes hablan de cannabis medicinal o con fines terapéuticos, qué quisieran aprender, qué dudas tienen con respecto al cannabis medicinal. Ayer había una compañera que nos decía cómo diferencio el cannabis psicoactivo del no psicoactivo, pues a raíz de esa concentración de THC, mayor de 1% de THC psicoactivo, menor de 1% no psicoactivo, ¿no? Pero entonces quisiera como abrir esa ventana hoy. Posteriormente vamos a revisar algo de las tareas que teníamos para ver cómo nos fue con la revisión de la política pública de la 089, que me parece muy interesante revisarla. Y luego vamos a terminar la presentación magistral porque ayer quedamos en uso crónico. Luego vamos a ahondar un poco más con la parte de usos terapéuticos. En el grupo también tenemos algunos médicos y talento humano en salud, entonces sería interesante ver lo de la prescripción, que también lo vamos a aprender y revisar si está en MIPRES, cómo se hace. Y finalmente, pues tratar de hacer algunas conclusiones con un ejercicio por grupos donde vamos a ver un video y donde vamos a analizar en una mesa técnica aspectos del video con cannabis medicinal. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Agradezco, por favor, puedan entonces comentarme 4 o 5 personas que quieran activar su cámara y micrófono, me comentan de dónde son y cuéntenme qué necesidades tenemos en medicinal. Adelante. Andrea, pronto me ayudas para habilitar. Bueno, sí, si levantan la mano, vamos habilitando para que puedan participar. Okay. O a través del chat también. Vamos a mirar aquí. Hoy más o menos también nos toca hacer como unos 9, 8 grupos, más o menos según lo que estoy viendo, pero sí es viable hacerlo. O lo medicinal no es como tan interesante, es más interesante lo psicoactivo. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué quieren aprender de la parte de cannabis de uso medicinal? Adelante. Bueno, no estoy viendo Por ahora preguntas. no, No hay eso te iba nada. a decir. Les comento, miren, en la mañana de hoy habían algunas preguntas tarde, 3 preguntas orientadoras con cannabis de uso medicinal. Me preguntaban que qué enfermedades era útil o tenía evidencia el cannabis medicinal, eso lo vamos a desarrollar. Me preguntaban que qué capacidad tenía Colombia en los laboratorios para hacer un análisis de estas preparaciones, resinas, preparaciones y todo lo demás. Y también estábamos hablando de los efectos adversos del cannabis medicinal como cualquier otro medicamento. Jaime tiene la palabra, adelante por favor. Jaime, adelante. Blanca Cristina. Muy Sí, buenas gracias, tardes, buenas doctora tardes. Diana. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Veo que está hablando Blanca Cristina. O... No, Jaime.
Jaime, adelante Jaime y luego le damos la palabra a Blanca Cristina por orden Gracias, de... doctora Diana. Ayer preguntaba, pues de acuerdo con algunas lecturas que he tenido frente al tema del Alzheimer, el uso del cannabis medicinal frente a los niveles de aceptación de los receptores, más que de los receptores cerebrales frente al tema de corporal o fisiológico mejor. ¿Cómo actuarían el cannabis medicinal frente al el manejo de este tipo de enfermedades? Muchas gracias. Listo, entonces no sé si de pronto Blanca Ay, quiere participar. estaba hablando con el micrófono cerrado, André. Ah, Gracias. listo, dale. Le quería responder a Jaime porque, mira, nosotros tenemos aquí en Colombia un profesor muy dedicado al Alzheimer, que es el profesor Francisco Lopera en Antioquia. De hecho, él está haciendo estudios en cerebros humanos, pues post-mortem, revisando cuáles son los cambios, porque en Antioquia tenemos bastante enfermedad degenerativa y demencias vasculares. Y pues vamos a revisar algunas cosas relacionadas con esto. Lo que pasa es que el Alzheimer es una enfermedad de depósito, ¿sí? Como se ha revisado con algunas cosas especiales. Que tenga una evidencia muy fuerte, no tanto, y en la última revisión que hicimos para esta clase no tiene una recomendación aún, pero vamos a ver qué otras enfermedades están implicadas, Jaime, y esperamos pues poder contribuir con esa información. Yo en el receso de pronto busco algunos avances del profesor Lopera y con mucho gusto te los compartimos. Adelante, Blanca. Gracias, buenas tardes. Hola, Diana. Sí, pues ayer, digamos, escuchando la abuelita que le suministró la cremita al niño y esos efectos adversos, digámoslo, se ha mirado como ese comportamiento de usar cualquier crema, cualquier producto sin conocer sus restricciones. Cuando yo estaba manejando el reglamento de caracoles como alimento, también surgieron muchas cremas para la cara y tuvimos muchos problemas también con hongos en la piel. Entonces, digámoslo así, esa cultura de usar cualquier cosa porque simplemente está de moda, pues a mí me preocupa mucho y más pues en estas poblaciones vulnerables. No sé si se ha estudiado un poco eso de alguna manera como culturizar a las personas del uso y obviamente afectación a su cuerpo. Blanca, muchísimas gracias por el aporte. Fácilmente cambiar la cultura o generar cambios comportamentales no es fácil. Hemos tenido desde el punto de vista de toxicología algunos comportamientos inusuales, como yo les comentaba ayer, el aplicar hidrocarburos en la cabeza de un niño, ACPM, gasolina, envolver la cabeza para algún tipo de animalito que se tenga. Entonces esto lo que hace es incrementar el calor y aumentar pues la penetración del producto, que ingrese más al cuero cabelludo. Lo mismo nos pasa con las cremas. Es una cultura muy difícil. Todavía incluso la gente se quema y se aplica telarañas, café. Es muy difícil hacerlo. Sin embargo, se están haciendo estrategias de comunicación sin riesgo de daño en toxicología, pero orientadas hacia cada evento. Sobre todo la hemos manejado muy bien en accidente ofídico, en donde la gente lo muerde la serpiente y lo primero que hace es que se incide o coge una cuchillita minora y se hace incisiones y se succiona o hacen cualquier cosa, se aplican este tipo de cosas. Lo estamos haciendo mucho con animales ponzoñosos. Sin embargo, con las cremas no. En este caso, yo les comentaba esta mañana al otro grupo que fue muy difícil ubicar un laboratorio que nos ayudara a analizar esa crema. Y nosotros estábamos seguros como médicos que había convulsionado era por el THC, posiblemente de la crema de marihuana. Uno veía ese tarro y se veía que era una cosa envasada, totalmente artesanal. Y resulta que lo que arrojó esta crema era un alto contenido de hidrocarburos. Y ustedes saben que los hidrocarburos en un niño de 8 meses, pues evidentemente genera mayor convulsión. Entonces, tuvimos una sorpresa porque pensábamos que era THC y lo que sí tenía trazas, pero lo que más tenía era hidrocarburos. Entonces, muy interesante ese ejercicio que nos cuentas del caracol y de las cremas, pero tenemos que hacerlo basados en adaptación cultural y es muy interesante que podamos hacer el ejercicio porque hasta el momento no tenemos un piloto. Muchas gracias, Blanca Cristina. Creo que había otra mano levantada, Andrea, o hay en el chat. En el chat hay una pregunta. Sí, Lorena García nos dice, básicamente tengo una inquietud, ¿para qué tipo de enfermedades se permite el uso de cannabis medicinal? Perfecto, claro que sí, Lorena, lo vamos a ver en el transcurso. Son 5 grupos de enfermedades que tienen un alto nivel de evidencia. Adelante, José Alberto.
Doctora, buenas tardes. José Alberto Medina del Ministerio de Justicia y del Derecho. Pues quisiera preguntarle si existen estudios, pues porque yo entiendo, o de acuerdo con su exposición, que el THC tiene muchas desventajas más que bondades, ¿cierto? No sé si habrán estudios en donde este cannabinoide se potencie o sea sinérgico para efectos de CBD, que es cannabis medicinal, digámoslo así, porque en alguna parte leí algo así, que de pronto los cannabinoides en su conjunto podrían pues tener efectos más favorables que perjudiciales, incluyendo al THC. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, José Alberto. De hecho, como lo vamos a ver y la mayoría conocemos, lo que hace el THC pues es que contrarresta algunos efectos del CBD, o sea, es como un equilibrio. Sin embargo, sí hay algunos estudios en dermato, ¿sí? En lesiones de piel. Pero es interesante porque muy clave lo que nos mencionas. Casi siempre pensamos que lo malo, lo lesivo, lo psicoactivo, pero sí tiene algunos estudios en dermatología, que es interesante verlo. Bueno, entonces creo que entonces vamos a Tatiana Dueñas. Adelante. Gracias, José Alberto. Hola, buenas tardes, Diana. Mucho gusto. Yo soy una de las docentes del diplomado. De hecho, mañana voy a estar con ustedes, pero te quería hacer una pregunta y de verdad muy interesante tu clase. Desde que yo he estado en la industria del cannabis medicinal, siempre se ha comparado, siempre se ha dicho que el cannabis medicinal es el que tiene CBD y el THC lo catalogan como otra categoría, pero pues en mi opinión personal, el hecho de que sea THC, el cannabis, no significa que por ser THC no tenga propiedades medicinales. Y de hecho lo que acabaste de comentar también es cierto y es que el CBD en algunas formulaciones contrarresta el efecto psicoactivo del THC en algunos tipos de formulaciones. Entonces, no sé cuál es esa brecha de definición con respecto al THC que a veces lo incluyeran como si no fuera medicinal. Gracias, profesora Tatiana. Muy clave la intervención, porque como lo menciono, es como un equilibrio, como una balanza, como cuando uno va a preparar un pastel y necesita los ingredientes adecuados, no solamente uno. Yo creo que podemos obtener muy buenos resultados. Sabemos que el 1% es lo que nos habla de psicoactividad o no, sino que tenemos grandes retos en cuanto a la cuantificación y determinación en algunos productos. Sin embargo, vamos a ver cuando veamos la prescripción a través de MIPRES o con los magistrales que vemos en la 0315 que ustedes muy juiciosamente de pronto revisaron, vamos a ver que cuando uno lo va a prescribir también pone THC. Entonces yo creo que me voy a adelantar un poco a lo que el ejercicio que va a ser el resultado de nuestra sesión del día de hoy. Ustedes saben que trato de incorporar algunas estrategias de didáctica universitaria para que este resto de tarde sea agradable, sea dinámico y no tengamos como la clase magistral como muy plana, sino con algunas opiniones que han sido relevantes. Yo creo que entre las estrategias de comunicación hay que hablarle a la gente de que el THC no solamente es psicoactivo, sino que también es necesario en esas preparaciones, como lo vamos a ver más adelante, pero muy a punto la observación, doctora. Entonces, creo que no hay más observaciones, hay uno. Miller nos dice, ¿está contemplado el uso de manera preventiva frente a alguna enfermedad? No, profilaxis no. ¿O solamente resulta viable su uso frente a enfermedades ya manifiestas? Sí. Voy a darles la primera enseñanza o punto target de la clase. Nosotros no podemos estar pensando en cannabis medicinal, que va a ser la primera línea para un tratamiento o para prevenir el enfermedad. Hasta el momento la evidencia soporta que es tercera línea o coadyuvante, pero no es ni primera ni segunda línea. ¿Me hago entender? Lo vamos a ver específicamente, creo que hay un micrófono abierto, Andrea. Ya, gracias. Vamos a ver nosotros que vamos a encontrar preparaciones que son coadyuvantes en dolores crónicos no oncológicos y en cuidado paliativo. Pero no es que yo tengo un paciente con un dolor de una posquimioterapia, un dolor oncológico fuerte, un cáncer de boca, un cáncer de pulmón metastásico a columna o un cáncer de próstata metastásico y de primeras voy a pensar en utilizar cannabis para mejorar el dolor. No, el cannabis es un coadyuvante.
y de hecho es excelente en las patologías que vamos a ver. Hoy vamos a ver las bondades de la planta, vamos a ver el nivel de evidencia médico, las patologías en las cuales lo hemos empleado. Vamos a hacer un ejercicio muy interesante con un video que data previo a la legislación de la 811 y que va a plantear una serie de retos para que podamos plantear soluciones dentro del punto de vista de la clase. Entonces, vamos a iniciar. Andrea, por favor, me confirmas si efectivamente puedes ver la presentación. Entonces, mira, nosotros quedamos aquí Ya ayer. estamos en la presentación. ¿Se acuerdan que de aquí fue que pasamos a ver el video del paciente y el papá y la médica que lo veía? Ahí estábamos hablando de un consumo regular y habitual. Sin embargo, quedamos en consumo crónico. ¿Qué pasa con esos pacientes que tienen un consumo crónico superior a unas 4 semanas? Y hago la claridad toxicológicamente que no es tanto la cronicidad en el tiempo, sino en la frecuencia, en los hábitos. Ustedes ya conocen que hay diferentes tipos de consumo. Yo como médica siempre digo, no todos los pacientes son iguales, por eso no se pueden tratar igual y no podemos seguir protocolos estándares para todos. Cada paciente tiene ciertas particularidades que van a ser evidentes unas necesidades en él. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, pues es muy controvertido las acciones del sistema endocannabinoide como neuroprotector, ¿cierto? Pero tiene algunas aristas pues muy prometedoras en enfermedades neurológicas crónicas. Y aquí viene la arista que nos preguntaba Jaime, o el compañero que nos hablaba, creo que era otro compañero, sobre las enfermedades vasculares, las demencias vasculares, el Alzheimer y las enfermedades de depósito, propiamente hablando del sistema endocannabinoide. Sin embargo, algunos estudios de neuroimagen pues revelan algunas alteraciones morfológicas en la corteza temporal y frontomedial y también en la región del cerebelo en algunos pacientes. En roedores, que ustedes saben que es uno de los animales de mayor experimentación, se ha evidenciado neurotoxicidad y como ustedes conocen la anandamida, que es un endocannabinoide, pues induce la muerte celular programada o apoptosis, incrementando el calcio dentro de la célula. Entonces, mire que el sistema endocannabinoide, de hecho, uno lee muchos artículos, hay que revisar qué se lee, que le explican a uno a mayor profundidad este sistema, lo que nosotros vimos ayer de dónde se ubicaban los receptores CB1, CB2, vimos el tracto gastrointestinal, vimos la piel y no solamente hablamos del sistema nervioso. Sin embargo, el uso crónico de cannabis, el mayor impacto es a nivel neuropsicológico, que yo les comentaba. Nosotros casi no vamos al dermatólogo, casi no nos hacemos un electro y mucho menos vamos a un neuropsicólogo cuando no lo necesitamos a nuestro juicio. Sin embargo, a la menor edad de inicio, pues mayor va a ser el daño cognitivo en ese cerebro inmaduro. Yo ayer les comentaba las reflexiones y la información de la doctora Volkov, que amablemente nos habla de la neurobiología del sistema de recompensa y de las adicciones. Hay una mayor alteración prefrontal. Ustedes saben que la parte frontal regula mucho los movimientos, las emociones también. El control de impulsos disminuye la toma de decisiones, disminuye la capacidad de planear y sobre todo de adaptarme o tener resiliencia o resolución de conflictos. Hay otra cosa, es que evidentemente hay dificultades en el aprendizaje. Y esto lo voy a sostener muy abiertamente con una tesis que también les voy a mandar, que fue generada en el Departamento de Toxicología, en nuestro grupo de investigación de sustancias psicoactivas, con cannabis y con inhalables. Yo considero que tanto los inhalables, el Botzer, la solución, el DIC, el cloruro de metileno, el popper, todo lo que nosotros conocemos como inhalables, al igual que la marihuana, hablando de la parte psicoactiva, tiene un impacto muy importante a nivel neuropsicológico con las funciones matemáticas superiores y sobre todo con el aprendizaje, porque eso lo vemos con la cohorte de pacientes que yo les comento, que no todos, pero algunos tienen dificultades para llevar todas esas materias o desarrollar procesos complejos. Está evidenciado en los estudios que sí disminuye la memoria a corto plazo. Recuerden que estamos hablando de lo crónico. En lo agudo, lo que yo les contaba a los estudiantes, captan mejor la información, presentan el examen, pero no van a grabar la información para siempre. O a veces uno no guarda muchas cosas para siempre, pero sí a corto, a mediano y a largo plazo. Lo otro interesante es la habilidad motora que disminuye y que en algunas ocasiones puede mejorar con la abstinencia. A nivel del sistema respiratorio, esa exposición a cannabis de manera crónica, pues va a tener un efecto broncodilatador,
y no se ha comprobado el efecto cancerígeno directo, lo que yo les comentaba. Está más asociado a los productos de la combustión, ¿sí? Pero puede haber bronquitis, aumento de la resistencia a las vías respiratorias o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A nivel cardiovascular habíamos hablado que se inflaman las arterias, que podría predisponer al infarto, pero no directamente por cannabis, sino por la combinación con cigarrillo, que tiene más de 7.000 sustancias. De esas 7.000, 60 cancerígenas hasta el momento estudiadas, no se sabe de las demás, pero no es muy clara la relación entre un evento coronario agudo y pues las personas que consumen cannabis, lo que ya habíamos visto de la resorción ósea, lo asociado también a los ciclos anovulatorios, ¿sí? Y también las alteraciones de la espermatogénesis y la disminución de la testosterona. ¿Qué es espermatogénesis? Pues la generación de los espermatozoides, ¿sí? Y también muy asociado a disfunción eréctil, lo que hablábamos el día de ayer. Lo que habíamos hablado de la implantación, la señalización en la mórula y la asociación con algunos tipos de cáncer. El uso crónico también se ha asociado mucho al riesgo de síndrome de abstinencia, que por cannabis es bien distinto a la abstinencia por opioides. Aquí hay ansiedad, hay irritabilidad, hay fatiga, puede haber diarrea o síntomas gastrointestinales y disminución del apetito. Entonces, miren, cuando ya entramos en materia a hablar de la parte terapéutica, ya sabemos que son concentraciones de THC inferiores al 1%, vamos a verlo más adelante. Hay que tener en cuenta que hay diferentes vías de exposición. Entonces les voy a hablar sobre algunos tips de cinética de los cannabinoides. Por vía oral, la absorción es un 60%, pero es errática, no es la mejor. Y les voy a explicar con un ejemplo, como me gusta explicar. Muchas personas están en X escenario y dicen, vamos a reunirnos unos amigos y vamos a preparar una torta de marihuana porque queremos saber eso a qué sabe o qué pasa, si nos da risa o qué, es pura experimentación. Sin embargo, es muy diferente cuando se fuma el cannabis a cuando se ingiere pues, por vía oral, ¿cierto? Porque la cinética es distinta. La vía fumada va a generar una mayor biodisponibilidad inmediata, incluso casi a los 3 o 10 minutos máximo. Y también, pues el inicio de acción es bastante corto, que por vía oral, ¿sí? Por vía oral hay que esperar que llegue al estómago, que se absorba, que se mezcle con los ácidos grasos, pase al duodeno, se absorba y a través del duodeno pase al torrente sanguíneo. Sin embargo, en la vía fumada, en cada inhalación, pues hay intercambio de oxígeno a través de los alvéolos y llega directamente al torrente. Entonces es más rápido por esta vía. Por la vía oral se pueden estandarizar la dosis más fácilmente y las moléculas pues son un poco más puras, a diferencia que cuando se hace por vía fumada. Algo que les quiero comentar y vamos a hacer otro aprendizaje que les quiero dejar para la vida, y también lo hablo como médico y como ciudadano, es que no debemos automedicarnos. Por favor, lleven esta información a las personas que saben que están haciendo el diplomado y que estamos aprendiendo todo el tiempo. Porque el error en Colombia, y ustedes saben que la clase se centra mucho en Colombia, está en que la gente se automedica todo el tiempo. O que coge la receta que llegó por WhatsApp de la tía, o que vieron por internet, o que el señor de la tienda le dijo, o que vio por el periódico que tomar 4 aspirinas con soluciones especiales va a mejorar el riesgo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y el cannabis medicinal es un medicamento, que para eso estamos hablando de que tiene fines terapéuticos, entonces no debemos automedicarnos. Tenemos y estamos llamados a hacer gestión del riesgo en salud y gestión del riesgo en el uso seguro de medicamentos. Y vuelvo, insisto, es un medicamento, así sea magistral, así sea una resina, así sea un preparado, así sea un extracto, sigue siendo una sustancia que cuando ingresa a mi cuerpo me va a generar un efecto. Entonces, por favor, hay que combatir la cultura de la automedicación. Vamos a aprender en la clase de hoy que lo ideal, como dicen los de buenas prácticas en condiciones normales, lo que debe suceder es que cuando uno necesita cannabis o considera que puede ser una opción para uno o para un familiar, siempre debe tener un acompañamiento médico. Y les voy a acompañar, les voy a contar por qué. Por eso lo pongo aquí abajo, usos terapéuticos bajo prescripción. Porque lo que se está haciendo en Colombia ahora con algunas clínicas que están siendo muy organizadas en los procesos es que tienen equipos técnicos de alto nivel que valoran el paciente. Entonces no es que llegó una señora con artritis reumatoide, tiene un dolor crónico no oncológico, tiene una enfermedad autoinmune, tiene un lupus,
cómo estará la función renal, cómo estará el electrocardiograma, y necesito que el psiquiatra me la vea para saber cómo está la salud mental. Hay muchas personas con dolor crónico no oncológico que desarrollan trastornos de pánico, trastornos de ansiedad y depresión. Entonces usted les da el acetaminofén con codeína o les da el tramadol, eso no me hace. Ya estoy cansada de tomar esto, son polimedicadas, ¿sí? Teniendo en cuenta la definición de polimedicación, ¿sí? 2 o 3 o más medicamentos. Sin embargo, no se miran las interacciones, los efectos secundarios, los efectos adversos, cómo se tolera el medicamento, qué otros riesgos van a tener. Y yo les comento porque en la consulta uno ve eso. Yo veía pacientes con hipertensión y tenían 3 antihipertensivos y 2 de ellos tenían el mismo mecanismo de acción. Entonces les voy a dar un ejemplo. Tenían losartán, que es un ARA2, y tenían enalapril, que es un IECA. Y uno dice, pero ¿cómo van a combinar estos 2 medicamentos? Eso no se hace. Lo mismo puede pasar aquí con la prescripción de cannabis. Necesitan un acompañamiento. Hay que explicarles a las personas que no es ir a comprar la crema, no es ir a comprar las gotas, que es que estuve en el Cauca y las compré, que es que estuve en Anapoima y me trajeron unas gotas y que me pueden servir. Ahí es donde más riesgo tenemos. Lo otro es que hay algunos ejemplos, como en Holanda, donde hay una variedad que es Bedrocan, que contiene 18% de dronabinol y 0.8% de cannabidiol. Ustedes se acuerdan que ayer en la clase nosotros vimos un slide donde estaban las siglas de estos cannabinoides. Y también hay una variedad que se llama Bredobinol, que tiene 13% de dronabinol y 0.2% de cannabidiol. Como ustedes pueden ver, aquí no hay THC, pero ya vamos a ver más adelante. Algo muy interesante es los productos farmacéuticos. De hecho, el tema del cannabis medicinal ha abierto la puerta para pequeños cultivadores, para que en Colombia ya tengamos empresas grandes con cultivos de una extensión muy importante en algunas regiones del país. Tenemos algunos medicamentos como la nabilona, que es el Sesamed, el dronabinol, que es el Marinol, y el famoso Sativex. ¿Por qué le digo famoso? Porque hablar de esclerosis múltiple en el mundo es hablar de Sativex. La gente ya lo asocia mucho, que es un extracto de THC, miren la importancia, con cannabidiol. Y precisamente lo que decía la profesora, mi compañera, decía, mira, el THC lo estamos poniendo como si fuera lesivo, pero es importante que esas moléculas tengan un equilibrio antagónico, como ya lo vamos a ver. Entonces, aquí está. De enfermedades de los usos terapéuticos del cannabis. Entonces, vamos a ver qué es útil en las náuseas en los pacientes post-quimioterapia. Yo les comentaba que de pronto ustedes, siempre hago el ejemplo, la mejor manera de aprender es incorporando ejemplos que uno no se lo olviden. Yo tuve la oportunidad de estar más o menos unos 8 años en el 4º piso del Hospital Central, ¿sí? Y allá quedan los cuartos de los pacientes de oncología, ¿sí? Entonces los pacientes que tenían algún tipo de tumor, que estaban para quimio, para radio en aislamiento, eran mis pacientes durante ese lapso de tiempo. Por eso tengo la fortuna de haber vivido de cerca cómo es un paciente cuidado paliativo por muchos meses o por muchos años. Ver que el paciente fallece o ver que el paciente sale del proceso, ver que la familia lo apoya, ver que de pronto la familia no lo apoya, ver que tiene necesidades. Y si ustedes van a ver desde el punto de vista legislativo, el tema de los usos terapéuticos nació por una necesidad política de un familiar de estas personas que están revisando, ¿no? Tenía un familiar con un cáncer y había escuchado hablar y dijo, vámonos para Canadá, miremos qué es lo que está pasando allá en Quebec o en todas estas provincias, qué es lo que pasa y por qué no traemos eso a Colombia. Necesitamos hacer un equipo técnico para revisar y legislar el uso medicinal del cannabis. Muchos médicos no conocemos muy bien de cannabis. Tenemos un reto gigante y esto debería ser de libre acceso. Ya les voy a contar cuáles son los retos y lo que pensamos hacer a futuro en el primer semestre del 2022. Pero en Colombia todos los médicos, así como hacemos un curso de RBC o reanimación básica y avanzada, porque eso se lo piden a uno para trabajar, deberíamos tener por lo menos unas nociones o unas orientaciones o puntos target con este tema del cannabis, porque la gente va a comenzar a llegar a los servicios de urgencias, va a llegar con una prescripción, el médico no sabe de qué estamos hablando, ¿sí? O dice, ay, sí, pero venga, pregunto porque no me acuerdo, es que yo no vi sistema endocannabinoide, este 2%, ¿qué quiere decir? ¿Qué le tomo? ¿Qué hago? Entonces, creo que necesitamos generar una vez de unas orientaciones claras para el talento humano en salud. Entonces, volvemos.
Esos pacientes con náuseas post-quimioterapia, como los pacientes que yo tuve durante ese lapso de tiempo en el hospital, tener un proceso oncológico no es fácil. Uno necesita comer bien y el oncólogo le dice a uno y el hematólogo, fulanito, coma bien, pero es que no dan ganas de comer. Y hay hiperemesis, porque los productos generan muchísimo vómito, productos de quimioterapia. Entonces, uno, ¿cómo se va a alimentar para soportar una quimioterapia, que es un proceso que también se lesiona las células buenas y las células malas o neoplásicas, para salir adelante? Entonces, el paciente pierde peso, hace cada rato descenso del potasio, hace arritmias, nos toca ponerle potasio por la vena, cuando le van a coger la venita, pues casi no la encuentra, son pacientes muy especiales. Sin embargo, en los estudios que hemos revisado, anteriores a los antieméticos nuevos que nosotros vemos, pero sí tiene evidencia propramida y alisapride, que son antieméticas. Es el uso de cannabis con la pérdida de peso en los pacientes oncológicos y con HIV. De hecho, creo que era este grupo que me preguntaba, o el anterior. Doctora, ¿por qué los pacientes que consumen cannabis activo son flacos? Están casi caquéticos, están muy delgados. No todos, eso depende del nivel de nutrición, del nivel de consumo, de la frecuencia y del porcentaje. Sin embargo, sí hay evidencia en estos pacientes que tienen estos dos procesos en donde ha incrementado un poco el mantenimiento, y lo aumenta o lo mantiene el peso de estos pacientes. Creo que hubo algo de problemas con la conexión, entonces esperemos un momento. Hola Andrea, ¿me escuchas? Sí, sí, profe, ya se escucha bien. A veces el internet falla. Listo. Entonces, otro gran uso, llevamos dos, ¿no? Hiperemesis gravídica, perdón, hiperemesis en pacientes de quimioterapia, también en aumento de peso en pacientes de VIH y oncológicos, y en el dolor. Sin embargo, no tenemos evidencia en dolores agudos, y vuelvo y les explico, y aquí lo dejo muy claro en el slide. No es que yo tengo un dolor postquirúrgico, me retiraron el apéndice ayer y yo voy a tomar las gotas de cannabis por el dolor. No es que a mí me operaron de la vesícula y voy a utilizar gotas de cannabis para el dolor. No se utiliza en dolor postquirúrgico ni en dolores agudos. Tiene mayor evidencia en dolor no oncológico crónico, ¿de acuerdo? Y también en paliativo, como lo vamos a ver. Es muy clave el uso en dolor crónico neuropático. ¿Qué quiere decir neuropático? Pues asociado a los nervios, ¿cierto? Yo les ponía el ejemplo, tenemos pacientes con secciones medulares, con heridas por arma de fuego en columna cervical, que tienen cuadriplejía, que la gente dice, ay, no siente. Por supuesto, porque hay algunas terminaciones nerviosas que sí siguen allí, o hay dolor de miembro fantasma por amputaciones. En esos pacientes que son dolores crónicos neuropáticos también tiene evidencia, ¿sí? Y hay un estudio con un spray de THC y cannabidiol que demostró utilidad en el dolor por artritis reumatoidea. Aquí es súper clave porque también tiene utilidad en procesos inflamatorios. Todo lo que termine en itis en medicina es inflamación. Entonces, hepatitis inflamó el hígado, nefritis inflamó la nefrona o el riñón. Amigdalitis inflamaron las amígdalas. Lo mismo pasa acá. En la artritis, pues se inflaman las articulaciones. Pero recuerden que los pacientes con artritis reumatoidea, aparte de su proceso degenerativo, tienen también deformación en las manitos, tienen nódulos interfalángicos en las manos, tienen los deditos en cuello de cisne, tienen algunas características semiológicas target que nos van a ayudar a evaluar que esos pacientes no tienen adecuada calidad de vida y que toman bastante analgésico. Entonces hay que cuidarle la función renal, ellos no es tan seguro tomar analgésicos no esteroideos como naproxeno o ibuprofeno todo el tiempo, hay que hacerlo de manera pues, pausada y con seguimiento de la función renal, sobre todo en pacientes con comorbilidades que tengan riesgos para mayor lesión renal como la hipertensión o la diabetes. Entonces, cuando yo hablo de que mejora la artritis, no es que desinflame y le vaya a curar la artritis. No, no es curativo. Nos va a ayudar al dolor como coadyuvante, ¿de acuerdo? Y pues también en algunos efectos inflamatorios. Vamos con el otro uso. Esclerosis múltiple y lesión medular. La esclerosis múltiple es una patología bastante frecuente. Hay estudios contradictorios, sin embargo, en la mayoría de ellos se resuelve y se concluye que mejora la espasticidad y los temblores en la esclerosis. Y en lesiones medulares,
No hay mucha evidencia, sin embargo, lo que podemos ver en los pacientes, y les cuento un caso muy especial, pacientes con cuadriplejía, que como están todo el tiempo quietos, van disminuyendo el tono muscular, hay que hacerles terapia física, cambiarlos de posición, y son muy espásticos. Uno les va a estirar la pierna y realmente no hay elasticidad de los músculos, ni que se mueva fácilmente toda la articulación y la extremidad. Entonces, en estos pacientes ha mejorado esa espasticidad. Muy clave en epilepsia refractaria. Recuerden que hay diferentes tipos de epilepsia, que no hablamos de cannabis medicinal para menores de 2 años, sino de 2 años en adelante, y va a haber algo controvertido que vamos a ver más adelante con el tema de los niños. Sin embargo, ver convulsionar a alguien no es nada favorable. Ayer creo que me preguntaban ustedes que si podíamos ver algunos tips para qué hacer en caso de primeros auxilios. Pues lo más importante, si un paciente convulsiona cerca de ustedes, evite que se golpee con algo, póngalo en decúbito lateral o póngalo de lado para que no se vaya a broncoaspirar con el vómito. Trate de estar muy atento de que respire y garantizar adecuada ventilación, y remítalo al hospital. Sin embargo, cuando estos pacientes de epilepsia refractaria, o sea, esos que convulsionan cada rato, cuando llegan al hospital, ¿qué decimos nosotros? Y ahí me incluyo yo en la parte alopática, que es nuestra medicina. ¿Qué vamos a hacer? No, me toca subirle la dosis. O sea, si usted está tomando fenobarbital o está tomando ácido valproico, debo subirle la dosis, a ver, y titularle para ver cómo nos va. Pero la llegada de cannabis en epilepsia refractaria ha mostrado una gran ventaja en disminución de esos episodios y en la recurrencia de esos episodios. También en el síndrome de Guillain-Barré, que son episodios limitados. No sé si de pronto alguien de los estudiantes juiciosos ahora nos cuenta que es un síndrome de Guillain-Barré, mejorando los movimientos anormales. Si han tenido de pronto que ver estos pacientes, ellos hacen movimientos anormales repetitivos, totalmente involuntarios, y pues ha mejorado un poco este tema de los movimientos involuntarios en estos pacientes. Otro uso validado del cannabis medicinal. Yo les cuento algo, no me gusta hablar de marihuana medicinal, porque es que a veces cuando uno habla de marihuana ya la gente siempre piensa en su mente que estamos hablando de psicoactivo. Entonces es como un poco más técnico hablar de cannabis medicinal o con fines terapéuticos, que es mucho más adecuado. También tiene usos en glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? Pues recuerden que nosotros en las diferentes cavidades de nuestro cuerpo pues tenemos líquidos, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos líquido en las articulaciones. No sé si han tenido un abuelito, un familiar que se le inflame la articulación porque se le salió el líquido o hace bursitis. Entonces hay que ponerle una venda compresiva y esperar a que el líquido se reabsorba. Nosotros somos agua, agua totalmente. Que no tomemos mucha agua es otra cosa, pero nosotros estamos compuestos por agua. En el globo ocular tenemos un líquido que se llama el humor vítreo, ¿cierto? Que es este globo que les muestro acá. Pues nosotros podemos tener aumento de la presión intraocular. De hecho tenemos glaucoma de ángulo abierto y de ángulo cerrado. Sin embargo, cuando aumenta la presión intraocular hay lesión de compresión del nervio óptico, que es este que está aquí. Y si a uno se le comprime el nervio óptico, pues se puede quedar ciego, puede generar una amaurosis permanente. Entonces, el uso de cannabis medicinal ha demostrado disminución de la presión intraocular, ¿de acuerdo? Bueno, en esta fase voy a darles como algunos tips especiales sobre el panorama en salud del cannabis psicoactivo y del uso medicinal en Colombia. Como ayer ya vimos la parte psicoactiva, hoy ya vimos la primera fase de lo terapéutico, les quiero, como yo siempre traigo la clase y voy a hablarles muy sinceramente, cuando yo reviso literatura para las clases o que voy a estudiar y a leer, básicamente veo ejemplos de Canadá, de Israel, de Estados Unidos, de Portugal, y yo digo, venga, pero ¿qué pasa en Colombia? Necesitamos generar información de lo que está pasando aquí para que esto se acople y sea sincrónico con lo que estamos viviendo. Porque uno quisiera que eso funcionara como los modelos de los otros países, sin embargo, como yo veo urgencias 24/7, emergencias toxicológicas, entonces por eso yo me pongo en el papel del médico que está a las 2 de la mañana aquí en el hospital de Chapinero y que le llega una señora de 80 años con un episodio psicótico porque se tomó unas gotas de cannabis y el médico no sabe qué hacer. Entonces a eso es a lo que yo quiero siempre enfocarme. Entonces en esta sección les traigo como qué pasa con ese cannabis medicinal y qué pasa con el cannabis psicoactivo. Lo primero que les quiero contar es que en Colombia estamos confundidos, y estoy hablando como comunidad, no estoy hablando como médico, porque nosotros confundimos lo psicoactivo con lo medicinal. De hecho, ayer lo hablábamos nosotros en nuestra conversación, ¿cierto?
Entonces, creo que es importante llevar la información a la gente. De hecho, este diplomado es una de las estrategias más interesantes para que confluyamos diferentes escenarios, justicia, medicina legal, abogados, médicos. En el ejercicio que vamos a hacer ahora, yo sé que va a ser súper nutrido para ustedes, pero qué importante es tener un escenario intersectorial para generar acciones que generen cambios. Lo otro interesante es que recuerden que el consumo de cannabis impacta especialmente pues a los jóvenes, ¿cierto? Y cuando yo hablo de jóvenes, hablo pues de personas que están también en su fase más temprana para ser laboralmente activos, para ser escolarmente activos, para funciones de aprendizaje. Sin embargo, están iniciando consumo más o menos a los 18 años, ese es el promedio. Pero en el estudio del 2016 tenemos pacientes de 9, tenemos pacientes de 8, pacientes de 12, y en el estudio del DANE del 2019 que se publicó en 2020, pues tenemos también pacientes de 13 y 14 años. Sin embargo, lo más clave en estas personas es que tienen baja o cero percepción de riesgo de su consumo. ¿Qué es lo que dicen la mayoría de los pacientes? Lo que decía mi paciente ayer. Eso es normal, yo lo controlo, yo no le veo nada de malo a fumar marihuana, ¿sí? Como decía uno de mis pacientes, aceptarlo, ¿sí? Sin embargo, el 8.3 de las personas encuestadas entre el rango de los 18 a los 65 años informaron haberla consumido una vez en la vida. Y les voy a contar otra infidencia. En algunos de nuestros escenarios académicos y laborales, a veces hacemos consultas solito con los pacientes cuando son mayores de 18, pero cuando son menores de 18 muchas veces están con los padres o con el representante legal. Entonces el padre tomó la vocería y le dijo, hijo, yo probé la marihuana cuando tenía 16 años y no me gustó. ¿Sí? Entonces el padre le hizo como catarsis y le explicó al hijo qué era lo que había pasado en ese momento, el movimiento de los hippies, la música, las salidas, el pantalón botacampana, bueno, muchas cosas le comenzó a contar de esas épocas. Entonces el hijo le decía, pues papá, si usted lo hizo y me está contando que no pasó nada, yo creo que en mí puede pasar lo mismo, ¿cierto? Sin embargo, es que se creó una dependencia y no llegaba una fecha en la cual el hijo dejara el consumo. Entonces, ahí hay cosas especiales. Otro dato de interés es que, como lo vamos a ver, no sé si podemos hacer la, la, la intervención en este momento, no sé si queda algo acá en el chat, es que el consumo de sustancias psicoactivas, tanto lícitas como ilícitas, es un evento de salud pública, totalmente. Yo esta mañana compartí escenario con algunos grupos del ministerio y aprendí cosas que no sabía. O sea, me decían que hay una capacitación para tabaquismo, mañana vamos a tener un evento al cual los vamos también a invitar para consumo de alcohol, clave el consumo de alcohol para la reducción ahorita en fin de año. Entonces uno dice, hay cosas que se hacen, pero uno no se entera, ¿no? Pero interesante ver que en la agenda política pues hay temas de interés, sobre todo el consumo. Sin embargo, nosotros teníamos como tarea revisar esa resolución 089, que ustedes saben que está de la mano con la ley estatutaria de salud, que es la 1751, en donde se habla de que la salud es un derecho fundamental. Sin embargo, hablándolo abiertamente en nuestro espacio académico, a veces las cosas no funcionan como deberían, porque obviamente hay aseguradores, hay EPS, hay IPS públicas y privadas, hay de pronto barreras de acceso, eso lo sabemos y tenemos que asumirlo. Sin embargo, el impacto va a ser a nivel familiar y de las comunidades. Entonces, no sé si ya en esta diapositiva que estamos hablando de esa resolución 089, alguno de nuestros estudiantes de pronto me quiere contar, mira, aquí Edilma nos contó, el síndrome de Guillain-Barré, ok, ese es Guillain-Barré, pero el otro, este es de neurovegetativo, este es otro. Hay otro que es Guille de la Tourette, voy a mostrarle aquí para que lo podamos ver. Entonces, no sé si alguno de nuestros compañeros quisiera, ya te voy a dejar el nombre, mira, es este, síndrome de Guillain de la Tourette, ¿vale? Para que pronto lo podamos, no es Guillain-Barré, sino Guillain de la Tourette. Entonces, no sé si mientras buscamos esa definición, alguno de nuestros compañeros nos comparte cómo le pareció esa resolución 089 de política pública. ¿Ya tienen como permitido No, creo que prender el no. micrófono? Ok, gracias, Andrea. Aquí. Muy bien.
Gracias, Deyanira nos está contando que es un trastorno caracterizado por movimientos repetitivos o sonidos indeseados, totalmente de acuerdo, que no se pueden controlar con facilidad, totalmente involuntario. Por ejemplo, la persona afectada puede de manera repetitiva parpadear, encoger los hombros, emitir sonidos raros y palabras ofensivas. Así es, Deyanira, muchas gracias por el aporte, muy bien. Y de pronto entonces alguien de los de la resolución o que la hayan visto o la hayan revisado como para avanzar. Bueno, igual ustedes conocen los 5 ejes que ayer los revisamos. Promoción de la salud, prevención de la enfermedad, el eje 3 que es tratamiento, el eje 4 que es rehabilitación y el eje 5 que es gestión intersectorial. Esos son los 5 ejes de la implementación, ¿vale? Entonces, pues vamos aquí hacia adelante. En cada uno de estos ejes, tanto MinSalud como con otras instituciones han generado grandes cambios y pues la idea era que ustedes pudieran como revisar esas acciones de avance. Porque a veces siempre decimos, no, es que no se ha hecho nada, es que no se ha incluido, pero creo, les voy a hablar desde mi perspectiva y es que es muy necesario todo lo que está en la política. Lo que pasa es que hay que hacerla cumplir, hay que implementarla en los territorios y tenemos un trabajo bastante arduo. Bueno, entonces vamos adelante. Tenemos que en los últimos años, pues el consumo de cannabis a nivel mundial y nacional, pues ha incrementado, sobre todo en pandemia, ¿cierto? En donde en pandemia la gente pues no podía salir a fumar, ¿cierto? O había restricción al inicio de la salida, tanto en el contexto psicoactivo como en el uso medicinal de la planta. Y les voy a comentar, ya estamos comenzando a hacer reuniones de expertos para hablar de cambios post-COVID, aunque la verdad todavía estamos en COVID, nos estamos preparando para el cuarto. Sin embargo, la gente comenzó a adquirir más las gotas de cannabis. Ya tuvimos la 0315, que si alguien de pronto a través del chat nos solicita la palabra para compartirnos algo de la 0315 adelante. Como ya tenemos fórmulas magistrales, como ya podemos prescribir cannabis y la gente lo consigue tan fácil. Incluso yo les cuento, vivo aquí cerca de la Universidad Nacional y uno se va caminando aquí en Bogotá por galerías y uno encuentra en la calle que venden las gotas de cannabis, ¿sí? O uno se va por la séptima y encuentra que venden las goticas de cannabis, ¿sí? Y el mismo vendedor te dice, es que el de tapita azul tiene más THC y es que el de tapita verde tiene más CBD. ¿Para qué lo quiere? ¿Sí? No, que es que hay unos que lo buscan como psicoactivo. O para dejar de fumar, pero quieren ahora las gotas. Ah, entonces coja el de la tapita azul. Es que tengo un dolor para mi mamá, mi tía, mi novia, mi suegra. Ah, mire, coja el de la tapita verde. ¿Cuántas gotas? No, empiece con 5, con 8. Imagínese la prescripción que hace esta persona en vía pública, ¿cierto? Y hablo de prescripción porque es un medicamento. Bueno, lo otro interesante es que existen diferentes modalidades de consumo psicoactivo y experimental de cannabis, que también nos está incluyendo el tema de los medicamentos, ¿cierto? Cuando yo hablo del tema de los medicamentos, de los alimentos, perdón, hablo abiertamente del auge que ha tenido la cocina canábica, ¿no? Y hablo abiertamente de muchas preparaciones, incluso cerveza de cannabis, ¿sí? Que también la estamos viendo y con algunas presentaciones que estamos revisando. Hay preparaciones artesanales, también tenemos novedosos dispositivos como los dispositivos de liberación electrónica de nicotina, que ya no le aplican nicotina, que recuerden que la nicotina es más adictiva que la propia cocaína. Sin embargo, le aplican las resinas o el wax o los aceites de cannabis. Y lo otro es que todo esto que estamos viendo pues nos ha afectado y nos ha agudizado los efectos en salud, lo que llega a los servicios de urgencias, lo que llega, y yo tengo súper claro y georreferenciado algunos municipios de Colombia que son altamente turísticos y que al ser turísticos, un ejemplo sin estigma, Villa de Leyva. En Villa de Leyva existe mucho la cultura del consumo de los hongos, ¿cierto? Y también del cannabis en todas sus presentaciones. Entonces, todo este tema ha estado muy asociado a la parte turística también y pues el consumo cada vez se hace a edades más tempranas. Dentro de los niveles de los impactos neuropsicológicos, pues vemos que va más hacia los jóvenes, evidentemente niñas, niños y adolescentes, porque el cerebro va a presentar grandes cambios durante la infancia y la adolescencia con las estructuras que veíamos ayer. Sin embargo, estos diferentes patrones de consumo, sin lugar a dudas, nos va a impactar en la salud, pero no solamente en la salud individual, a mí como persona, sino también en la salud familiar y en la salud colectiva. Y específicamente, se me olvidó subrayarles, en la salud mental de las personas, ¿sí? Cada vez tenemos más diagnóstico de
esquizofrenia en jóvenes, de episodios psicóticos agudos que requieren internación en unidades de salud mental. Y les voy a dejar otro tip. Antes, bueno, yo creo que alcancé esa época. Nosotros teníamos el internista, el ortopedista, el cirujano general dentro del hospital universitario, ¿cierto? Sin embargo, ahora las unidades de salud mental están fuera de los hospitales, como si la salud mental no hiciera parte de la salud. Entonces yo tengo un paciente que tiene una intoxicación, les voy a dar un ejemplo claro. Tengo un paciente que consume marihuana, que consume sintéticas y que consume ribotril o benzodiazepinas y encima de eso toma alcohol. Y tuvo una discusión en la casa y tuvo una conducta suicida. Se tomó un límpido, un barzol o un veneno. El paciente llega a urgencias y ya el momento cuando lo ven estable ya lo quieren remitir a la unidad de salud mental, ¿cierto? Y ahí es crítico porque puede haber un riesgo en la unidad de salud mental de que ese paciente presente una alteración orgánica, una disminución del potasio, del sodio, una arritmia, un infarto, una convulsión, y pues cómo el psiquiatra va a manejar eso, ¿cierto? Entonces es supremamente claro que revisemos eso dentro de esta manera. ¿Cómo está la salud mental en este momento? Aquí les voy a dejar algunos datos de interés, ustedes ya lo saben, pero quise recordárselos. Tenemos sistema endocannabinoide tanto en humanos como en otras especies animales y pueden identificarse 3 grandes grupos, ustedes ya lo saben, pregunta de examen. ¿Cuáles son los que hacen parte del sistema endocannabinoide? Fitocannabinoides, cannabinoides sintéticos y endocannabinoides, ¿sí? Si alguien en el chat me quiere recordar cuáles son los endocannabinoides que vimos ayer, que les enseñé ayer, adelante. Los fitocannabinoides ya los vimos y los cannabinoides sintéticos también hablamos de ellos. Bueno, aquí veo que hay 2 en el chat. Nos pregunta Janet, pero esa venta es ilegal y como es un medicamento está prohibida su venta fuera de una droguería o un servicio farmacéutico. El código contempla la violación de la norma, se debe avisar al CAI. Gracias, Janet. Riney nos habla de que, no sé si lo pronunció bien, me excusas la pronunciación. ¿Qué estudios tienen para soportar que se han agudizado los efectos en salud relacionados con bebidas alcohólicas que contienen cannabis o su uso en alimentos? Les cuento, nosotros a través del sistema de vigilancia epidemiológica, el CIVIGILA, del Instituto Nacional de Salud, reportamos intoxicación y consumo de sustancias psicoactivas o intoxicaciones con sustancias psicoactivas, así como intento de suicidio y otras patologías que están allí. Ay, muchas gracias, Juan Argüello, por la respuesta de los endocannabinoides. Ananda, mira, muy bien. Sin embargo, les cuento, nosotros a través de los centros de información toxicológica tenemos reporte en promedio de unos 11.000 casos de intoxicaciones anuales. Estos 11.000 casos no solamente es de psicoactivos, sino que involucran sustancias químicas. De allí es donde se tiene la información de estas bebidas asociadas a estos productos, ¿sí? Y como todo el manejo de emergentes y el manejo en alimentos, ¿de acuerdo? De hecho, cuando hicimos la mesa técnica con el ministerio, les dijimos, mire, pidan los datos a los centros de información, que ellos sí nos ayudan a discriminar los productos y nos ayudan a evaluar y a georreferenciar en qué parte se ha presentado. ¿Por qué el instituto no lo hace? O sea, el instituto recibe información de los servicios, pero no alcanzamos a ver si fue un brownie, si fue fumado, cómo fue, en dónde fue, no hay seguimiento, solamente un reporte. Nos dice baja potencia, concentraciones del 15 inferiores al 15, alta potencia y de baja potencia colaborado con el natural sintético. Muchas gracias, René. Catherine nos dice que su uso en lugares públicos puede incentivar a los que están alrededor del que se fuma. Y eso creo que está permitido con ellos exactamente. Vamos también a hablar de la intervención de la Corte. Bueno, muchas gracias. Aquí pues ya ustedes vieron los fitocannabinoides que son producidos por la planta, ¿sí? Actualmente se conocen más de 100 y que están agrupados en 10 subclases. Sin embargo, los más estudiados, pues ustedes saben que es el 9-delta-THC, también conocido por su efecto psicoactivo, y pues el cannabidiol o CBD sin efecto psicoactivo. También tenemos los sintéticos de los cuales hablamos ayer, del JWH, los que han sido encontrados en Colombia como la MP-pinaca, y los endocannabinoides que, como ya lo mencionaba el compañero, pues se producen dentro del cuerpo y que actúan como neurotransmisores. Bueno, aquí ya habíamos hablado de cannabis de alta potencia en la parte de ayer, sin embargo les quiero reiterar lo que está pasando con los dispositivos de liberación electrónica, en donde están siendo incluidas estas resinas
alcanza la evaporación ideal para que se liberen los cannabinoides sin llegar a la combustión, por eso no genera un humo, sino como un vapor o aerosol, y de esta manera pues hay partículas PM muy pequeñas y hay una mayor cantidad de THC libre y disponible para llegar al sistema nervioso. Ustedes saben que en la parte psicoactiva se consume muchísimo más a nivel inhalado fumado que por vía oral. La vía oral específicamente la vemos en otro contexto, como experimental. Y lo que yo les hablaba de la máxima concentración e inicios de los efectos, hay unos que son inmediatos y otros que están en promedio entre los 3 y los 10 minutos. Pero eso depende de la velocidad, de la frecuencia con que se haga la aspiración o con la profundidad que se realice. Sin embargo, pues la biodisponibilidad puede llegar hasta el 35%. De los efectos nocivos en la salud, creo que ya les hablé ayer ampliamente. Mi tarea desde como médico es mostrarle qué estamos viendo, en ningún momento estamos diciendo es bueno o es malo, sino que es mostrar, ¿sí? Es mostrar lo que realmente tenemos. Y pues hablamos ya de las concentraciones, lo del deterioro con el consumo crónico, cuáles son los signos de intoxicación. Recuerde que no vamos a hablar de sobredosis porque pues no hay una dosis adecuada, ¿sí? Como si la tenemos de pronto con otras sustancias. Vamos a tener que los cannabinoides sintéticos tienen mayor afinidad por los receptores del sistema endocannabinoide y por eso los efectos en salud son mucho más marcados, con mucho más riesgo, específicamente relacionados con fallas de la memoria, con hemorragia cerebral, con compromiso cognitivo, con episodios de agitación psicomotora importante. Los efectos en salud mental ya los vimos ayer en el slide que les mostré. Y aquí vamos a tener algo, y es que este cannabis medicinal, ¿sí? Tiene diferentes formas farmacéuticas, ¿sí? Puede ser vía oral, puede ser vía sublingual, puede ser vía tópica, puede ser inhalado. Y cabe resaltar, que eso lo dejo y quiero ponérselos como en colorcito, que el uso de la planta de cannabis fumado o a través de alimentos no está aprobado en nuestro país a través del INVIMA como un medicamento. Eso es súper importante y es clave que ustedes lo incorporen. Nada de cannabis fumado y nada de que estén alimentos como fines medicinales. Ahora de pronto les muestro una foto de uno de los casos en donde tenemos unas gomitas que nos mandaba un compañero y dice, mire, esto lo compré en una tienda de estas chinas. Mire, cuando uno quiere hacer monitoreo de drogas, lo mejor es ir a esas tiendas porque uno encuentra muchas cosas de emergentes. Entonces había unas gomitas que decía que tenían THC, ahorita lo vamos a ver en el ejercicio. Lo otro es que no está indicado como terapia de primera línea o segunda línea, ya saben que es como tercera línea o como coadyuvante, y tampoco se utiliza como monoterapia, es decir, solito. Es que yo necesito cannabis medicinal para tal cosa y solo voy a utilizar esas gotas y ya, no. Eso lo vamos a ver y esto está que es muy claro en la última patología. Veo también otro mensaje, vamos a mirar a Andrea. Nos dicen, todos producimos endocannabinoides y es así, ¿en qué proporción? Catherine, eso depende también de varias cosas. Recuerden que los endocannabinoides, los cannabinoides endógenos, van a tener una función como un neurotransmisor, ¿sí? Recuerden que el sistema endocannabinoide está en muchísimas partes y tenemos receptores por todas partes. Sin embargo, eso depende. Depende porque lo mismo pasa con la dopamina, lo mismo pasa con la sertralina, con la serotonina, con las catecolaminas. Eso depende de la estimulación y de las necesidades de cada organismo. Es como si uno le dijera, ¿usted cuánta dopamina produce? No, pues no es medible, o sea, eso depende de la cantidad que usted vaya a necesitar y de la situación que esté viviendo, ¿sí? Y para qué lo vaya a necesitar, ¿sí? Entonces no se habla como propiamente de una proporción. Recuerden que hay unos medicamentos que contienen cannabinoides que están aprobados por la FDA, aquí traté de resumírselos. Tenemos el Epidiolex, que es una molécula pues pura de CBD derivada de cannabis. Esto fue aprobado en el año 2018 y pues como ya lo revisamos en el síndrome de Lennox-Gastaut y en el síndrome de Dravet. Las dos formas pues muy raras y súper graves de epilepsia o epilepsias refractarias, ahí es donde se utiliza Epidiolex. El otro es el Marinol y Sindros, que contienen dronabinol, que es un THC sintético, y que están aprobados para aumentar el apetito, ¿sí? Y para prevenir la pérdida de peso en esos pacientes con el virus de inmunodeficiencia adquirida, y que también están aprobados como antiemético posquimioterapia. Entonces, aquí tenemos el Marinol y el Sindros. Y el Cesamed, que es nabilona, que es una sustancia similar al THC,
pero que fue específicamente generada para tratar ese cuadro de hiperemesis asociada a la quimioterapia, ¿sí? Lo otro es que tenemos el Sativex, que como ya les mencionabas, que pues estaba también como Nabixoloms, que es un aerosol bucal a base de cannabis con 2.7% miligramos de THC y 2.5 de CBD más algunos terpenoides. Estaba aprobado en Reino Unido y en algunos países de Europa, específicamente pues para el cuadro de espasticidad en el contexto de esclerosis. Nos pregunta José Alberto que si tenemos estudios sobre CBD para aliviar el dolor producido por herpes zóster. Hay dos, ¿sí? Pero no es que lo alivie, sino que es que, y mira esta pregunta, José, que me haces, porque no quiero confundirlos en cuanto a que sirve para todas las enfermedades. No cura el herpes zóster, la planteaste muy bien, el dolor, que es uno de los dolores más fuertes, al igual que la neuralgia del trigémino. Es decir, se utiliza como para dolor crónico no oncológico y si el dolor es muy fuerte y ya tiene 3 o 4 líneas, puede ser utilizado, ¿de acuerdo? Pero no es que vaya a quitar el herpes, sino que es un coadyuvante para el manejo del dolor y lo hemos visto sobre todo en neuralgia de trigémino y algunas otras patologías. Bueno, en Colombia tenemos Nebiol y tenemos Sativex, ya vamos a mirar otros medicamentos y aquí encontramos que el Nebiol pues es una solución de 10 gramos de cannabidiol por cada 100 mililitros. Se utiliza en convulsiones asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut y en mayores de 2 años. Recuerden que en menores de 2 años no tenemos autorización. Y pues ya sabemos que el Sativex va para espasticidad en esclerosis múltiple. Recuerden que los cannabinoides son altamente liposolubles, pasan las barreras hematoencefálica, placentaria, la leche materna y por eso está contraindicado en embarazo y lactancia, ¿cierto? Uno cuando va a mirar esos medicamentos categoría X o que se pueden utilizar, entonces hay que revisar. Sin embargo, les quiero dejar esta nota clave que va muy asociada a lo que hablábamos ahorita. Por el efecto psicoactivo conocido que tiene el THC, no está contraindicado en la psicosis, ¿sí? Y debe utilizarse con mucha precaución en pacientes que tienen enfermedades cardíacas inestables como angina de pecho o dolor de pecho, que tengan antecedente de arritmias o hipotensión. Entonces, mire que con este párrafo les estoy contando que prescribir cannabis no es tan fácil. Uno tiene que ver el paciente, tiene que mirar sus antecedentes. Si es y les voy a contar este caso, o sea, si es una persona que tiene dolor crónico no oncológico por una fibromialgia, por una neuralgia del trigémino, que toma como 7 medicamentos y no mejora, y que como coadyuvante va a recibir cannabis medicinal, esta persona también puede llegar a desarrollar un trastorno de ansiedad y depresión porque es muy complejo tomar medicamentos y que no le sirven, ¿cierto? O sea, como que ella dice, estoy cansada de tomar 10 pastillas al día, y como con lo único que me ha mejorado es cuando me tomo la dosis correcta, en los horarios correctos, me da gastritis, me siento mal, me siento como decían ellos, como si estuvieran aturdidos, porque algunos de esos medicamentos tienen efectos secundarios dados por sensación de ataxia o de inestabilidad en la marcha. Entonces, tomar tanto medicamento no es tan agradable. En estos pacientes se desarrolla un trastorno de ansiedad y depresión, entonces uno tiene que ser muy juicioso a la hora de prescribirlo. Uno les pide también una perfusión miocárdica a los pacientes de riesgo, un electrocardiograma, le pide una prueba de esfuerzo, unos biomarcadores cardíacos, le toma un electrocardiograma, le pregunta sobre antecedentes familiares, lo pasamos al psiquiatra y le decimos, doctor, por favor, quiero que revise este paciente tiene este caso, venía fumando cannabis psicoactivo, pero ahora está con estas gotas, ¿qué podemos hacer? Se automedica, también consume opioides, es decir, cada caso es diferente y por eso cuando se hacen las magistrales se hacen para ese caso en especial. Particularmente soy muy prudente con las prescripciones que tienen THC en los pacientes de estrés postraumático, ¿sí? Y también en los pacientes con diagnóstico de psicosis tóxica, ya sea aguda o con psicosis permanente. Entonces hay que tener precaución. Bueno, el cannabis medicinal y la salud mental, nosotros hicimos como una asistencia técnica hacia el final del año pasado y veíamos 2 situaciones grandes y así se denominó, cannabis medicinal y salud mental. Porque nosotros vemos que la gente como lo tiene tan a la mano, lo compra, se automedica, estaba llevando a problemas y trastornos mentales importantes. Sin embargo, el cannabis no es una opción de primera línea para este manejo de estas patologías de salud mental,
se utiliza como de tercera línea y específicamente se habla de concentraciones que solo tengan CBD y nulas, para mi caso, o muy bajas de THC, dependiendo. Sin embargo, el efecto del CBD pues, puede disminuir esa ansiedad, ¿cierto? Y el efecto opuesto que genera el THC teniendo una correlación con el aumento de dichos síntomas. Con este párrafo era lo que les explicaba. Si el efecto del CBD es disminuir la excitación autonómica, pues va a tener el efecto opuesto que genera el THC, ¿sí? Aquí es muy clave que el consumo de marihuana con fines psicoactivos pues está afectando la salud mental de las personas, eso no es una incógnita, y que cada día son más frecuentes los episodios de esquizofrenia, de patología dual o trastorno concurrente, de psicosis tóxica y de psicosis aguda. La evidencia que justifica el uso de este cannabis como tratamiento de diferentes patologías todavía requiere realización de estudios y ensayos clínicos. En Colombia ya tenemos algunos estudios en fase 1. Es muy importante y hay que apoyar la generación de conocimiento para el país. Hay que revisar esos estudios que necesitan ser ensayos clínicos controlados, aleatorizados, doble ciego, con una potencia adecuada pues, para probar esa eficacia, la seguridad a corto y largo plazo. No es tan fácil decir se prescribe y así vamos a hacerlo. Hacer estudios clínicos tampoco es fácil, hay que pasar por un comité de ética, hay que respaldar muchas cosas y hay que comparar los principios activos y los que no son placebo, ¿de acuerdo? Aquí veo también otra pregunta. Bueno, Iván, me dice que cómo afecta el cannabis a la salud mental. En lo que acabamos de ver, de hecho lo vimos muy claramente el día de ayer, el cannabis psicoactivo, ¿no? En el riesgo de patología dual y en el riesgo de esquizofrenia, ¿sí? Por la alteración neuropsicológica y todo lo que estábamos nosotros viendo. Finalmente les quiero comentar que la evidencia actualmente disponible, pues habla de patologías inflamatorias, también enfermedades degenerativas articulares, en dolor crónico no oncológico y de cuidado paliativo, dolor neuropático. También hemos revisado algunos artículos sobre procesos de hiperreactividad bronquial, como produce broncodilatación, pues va a mejorar esos cuadros de recurrencia, como el asma, el glaucoma del cual ya hablamos y los trastornos de la alimentación del peso, sobre todo en pacientes oncológicos y en pacientes con HIV. Esto creo que en el escenario del día de hoy, Andrea, tenemos varios médicos, muchos decían, ¿será que está en el MIPRES? ¿Será que las presentaciones de cannabis están en el plan de beneficios en salud? Recuerda que ya no hablamos de POS, el POS se quedó atrás, ahora es plan de beneficios en salud o PBS. Y cuando uno habla del MIPRES es esa formulación que uno va a hacer para tecnologías en salud y medicamentos para que se puedan entregar al paciente con la justificación de que no hay otra opción en el plan de beneficios. El Sativex aparece como cannabidiol de 125 miligramos en 5 mililitros. También aparece como tetraído cannabidiol de 135 miligramos en 5 mililitros. Y el Neviot viene como cannabidiol de 500 miligramos en 5 mililitros. No va a aparecer el nombre comercial, pero sí aparece la formulación como está acá. Y también ustedes pueden formular por MIPRES las magistrales de THC, pero deben escoger como principio activo el dronabinol, ¿de acuerdo? E igual esta presentación queda para ustedes, pero es clave que ustedes lo puedan revisar. Ay, Catherine nos pregunta que si es posible que ayuden el COVID. No tengo elementos materiales probatorios, como dicen ustedes los abogados o algunas personas de derecho, para hablar de cannabis medicinal y COVID. COVID todavía sigue siendo una gran arista. De hecho, tuvimos un montón de solicitudes con fumar y prevención de COVID, pero por ahora no hay evidencia que justifique que previene o que mejora el COVID, el tema del cannabis medicinal. Bueno, aquí están los correos de nosotros, está el del profesor William y está el mío. Nosotros vamos a estar muy atentos, la Universidad Nacional, pues como familia unificada, está acá súper atentos de lo que ustedes puedan necesitar. No sé si de pronto, Andrea, podemos hacer una sesión de receso hasta las 5:30, si te parece. Y cuando regresemos vamos a hacer el módulo del video y el módulo de interacción, ¿sí? Que me parece súper clave realizarlo. Listo, profe. Entonces a las 5:30. Sí, perfecto. Creo que las preguntas fueron resueltas. Si me lo permiten, les voy a poner algo de música también como hice ayer, ¿les parece? ¿Me cuentan con una manito o mejor no? Me cuentan. Vamos a ver qué dicen en el chat. Sí, sí hay manitas. Sí, bueno, es que yo no alcanzo a ver las manitos. Listo, perfecto.
Entonces nos vemos para que puedan tomar un café colombiano. Listo, gracias, ya hablamos. Andrea, ya se dejó de compartir la pantalla, ¿cierto? Sí, sí, profe. Ok, cuéntame que ya salí de la presentación. Sí, ya se ve como el fondo negro y aparece tu nombre nomás. Listo, entonces espérate acá, yo miro por este lado. Les agradezco mucho que tengan esta... Ah, no, todavía no nos vamos a ir a los grupos, Andrea, perdóname. Primero vamos a ver el video, porque si no, ¿cómo van a hacer el trabajo? Vuélveme a revisar. Entonces, vamos a ver un video a continuación y luego les voy a contar por qué vamos a ir a unos grupos. Ustedes se van a presentar en los grupos, por favor interactúen si pueden hacerlo y desean hacerlo, en qué entidad trabajan, qué bonito que se puedan conocer o interactuar entre ustedes. Y vamos a hacer una tarea dentro del punto de vista técnico, operativo y estratégico de los retos en salud que tenemos. Este video tiene autorización, como algunos de ustedes conocen que pues trabajamos para algunos medios especiales, de hecho con la sala de redacción de Caracol, entonces no hay ningún inconveniente. Tenemos autorización del uso. Esto se hizo antes de la normatividad. Quiero que lo vean, que lo analicen desde el punto de vista crítico, que miren qué falencias técnicas tenemos. Si aquí tenemos compañeros del ministerio, miremos qué retos en salud tenemos, cómo podemos mejorar el acceso a la salud, disminuir esas brechas grandes que tenemos en la ilegalidad. Entonces podemos organizarlo de esa manera. Marilón nos pregunta, quisiera saber si el Ministerio de Educación ha dispuesto u ordenado de alguna manera la adopción y desarrollo de cátedras, conferencias o campañas de carácter obligatorio en los colegios públicos o privados dirigidas a educar a los adolescentes respecto al consumo de psicoactivas. No. Recuerden que se hizo una cartilla y que la cartilla tuvo serios problemas la vez pasada sobre sus efectos, las formas en que se comercializan y sobre todo las dirigidas al evitar el consumo. Mariluz, mira, hay algo muy especial y es que en los colegios convergen muchas edades, convergen diferentes grupos etarios, o sea, escolares, preadolescentes. Entonces, no es adecuado como llevarles la sustancia, o mostrarles un libro o hacerles una cátedra, sino que me parece interesante la idea, pero tiene que fortalecerse mucho con la evidencia, es decir, qué se le va a hablar a cada grupo poblacional. Lo otro es, un niño al consumirla, ¿cómo puede sentir los efectos de una sobredosis? Recuerden que no hablamos de sobredosis, sino de intoxicaciones. Puede generar intoxicación, claro que sí. Bueno, les voy a aclarar el término de sobredosis. En cocaína, se habla que si se supera 1 gramo en adelante puede haber un riesgo de sobredosis, ¿cierto? En éxtasis o MDMA hablamos de un miligramo por kilo, es decir que si una persona pesa 70 kilos no debería consumir más de 70 miligramos. Sin embargo, hay comprimidos de estos que tienen hasta 200 miligramos de MDMA y la gente los consume y entra en sobredosis. Con algunas sustancias sí tenemos dosis, pero con otras no. Y particularmente como médico eso depende de las características del individuo, como les enseñé ayer, de las características de la sustancia y del entorno. Entonces, no es muy adecuado hablar en sustancias psicoactivas de sobredosis. Ese término está un poco devaluado en cierta manera. Hablamos más de intoxicaciones o efectos que se generen. Bueno, entonces, vamos entonces a transmitir el video. Me comentan cómo podemos hacer para combatir, si ustedes fueran tomadores de decisiones, cómo vamos a hacer para combatir esa ilegalidad y ese riesgo de alteraciones que se presentan con los productos en Colombia, con que lo dupliquen o lo pongan de esta manera. Señor Fernández, buenas tardes, buenas noches, ya adelante. Andreita, ¿me puedes habilitar, por favor? Sí, ya. Gracias. Ya puede abrir. ¿Cómo está, doctora? De antemano me excuso por la intervención de ayer. De pronto coincido con algunos de los compañeros que intervinieron donde de pronto hubo algo de apasionamiento, pero ya eso creo que quedó superado. Una vez veamos el video,
¿Ustedes van a hacer los grupos aleatoriamente por medio de la plataforma o cómo va a crear los grupos? Sí, señor, Muchas mira, gracias. le va a llegar, les va a aparecer en la pantalla, ustedes les dicen aceptar y se van a las salas. En cada sala van a tener un líder, pero me gustaría que interactuara, se presentan, quiénes son. Mire que ustedes acá se encuentran casi todos los días y a veces no sabemos con quién hablamos, entonces hagamos ese ejercicio, vamos a tener unos 35 minutos para eso, entonces no se preocupen, hay tiempo. Vamos a ver después de eso algunas medidas y vamos a hacer un cierre con la parte metodológica. Entonces espero que disfruten del video. Yo sé que va a ser también un escenario como el de ayer, pero va a ser interesante que lo veamos desde el punto de vista técnico, operativo y estratégico. Hay algunos que son químicos, cuéntenme cómo están las BPMs, qué metodologías se utilizan para la extracción. Bueno, aquí vamos a aprender todos de todos. Gracias Karen que está presente. Y pues vamos a hacer un ejercicio porque la academia hace eso, ¿sí? La academia y yo también aprendo un montón de ustedes. Entonces, permítanme un momento, Karen. Vamos a ver si finalmente ya descargó el video, que es un video un poquito largo. Y me cuentan si ya lo pueden ver. Permítanme un segundo. Creo que ya. Listo. Andrea, tú me comentas. Bueno. Estás listo ya. Se escucha bien. Están viendo Testigo Directo. Continuamos con Testigo Directo. La marihuana medicinal se ha convertido en el salvavidas para algunas personas que sufren de diferentes enfermedades. Testigo Directo fue a los cultivos y buscó a quienes hacen el proceso químico de la planta, pero además encontró a Violeta, una pequeña que con la marihuana medicinal ha tratado de combatir la epilepsia. Este es un reportaje de Esteban Vargas. Sonríe. Whisky. Esta guerrera de 7 años es Violeta. Caracol, caracol, la una sabe ser. Le gusta cantar, Si no quiere ir, acuéstase a dormir. da una vueltica, bailar Baila. y escribir. Pero para lograrlo no lo ha tenido nada fácil. Sus padres, Juan y Liliana, son testigos de ello. Pues una niña de 2 años y medio con en menos de 4 meses 9 intervenciones quirúrgicas. ¿Le gusta la manzana? ¿De qué color es la manzana? Verde. Violeta sufre de epilepsia refractaria, una enfermedad poco común que se manifiesta cuando sus ataques de epilepsia son tan repetitivos que no la dejan llevar una vida plena. Por mañana, por toda la semana. Sin embargo, la frustración aparecía en sus padres cada vez que Violeta convulsionaba. Otra vez tengo que llevarla al hospital de Kennedy. Entonces, la niña estabilizarla otra vez. ¿Cuál es la solución, doctor? No, subir el medicamento. Hace 6 meses, estos preocupados padres empezaron a darle gotas de marihuana medicinal a su hija, como respuesta a la gran cantidad de medicamento convencional que recibía. Y el resultado podría sorprenderlos. Ella actualmente solo toma 6 centímetros de este medicamento, 3 gotas de cannabis al 3% en la mañana y 3 gotas en la noche. Las gotas de marihuana medicinal empezaron a reducir en gran cantidad los ataques de epilepsia de Violeta. Su proceso de aprendizaje es más acelerado y sus convulsiones son nulas. A 2 horas de Bogotá, en el municipio de Anolaima, en Cundinamarca, el campesino Daniel Bolívar tiene un cultivo de 19 plantas de marihuana que son destinadas a ayudar a pacientes como Violeta. Me gustaría que pudiéramos ver cuál es el proceso de abonado de una planta de estas. Entonces, estos son todos los residuos orgánicos que han sido transformados por las lombrices. Todo empieza con esta pequeña semilla de color amarillo verdoso. De ella quizá podrá salir la flor con los más de 400 compuestos químicos de la marihuana. Muy rico. Primero distinguimos que hay plantas hembras y machos, ¿cierto? La que nosotros utilizamos es la planta hembra,
que es la que tiene la inflorescencia, que son estas pequeñas flores que vemos acá. Si la semilla es macho, la planta crece y brota esta flor, que no ayuda en nada a la creación de marihuana medicinal. Precisamente la flor de la parte del macho, que es esta que podemos ver acá. Estas son flores de la planta característica del macho. Esta es la flor. En un tiempo aproximado de 6 meses, la planta dejará de crecer para que la flor empiece a brotar y ya esté lista para ser cosechada. Cuando enfocamos bien la planta femenina, se va a poner de un color carmelo, como café. Entonces ya es el momento. Además por los aromas, porque tú la tocas y sientes que ya hay presencia de algún aceite ahí. Entonces son varios factores que hay que tener en cuenta a la hora de poderla cosechar. Esa misma planta a la que él le da vida es la misma por la que el padre de Violeta tiene esperanzas de que a finales de este año su hija ya no necesite el fármaco convencional. Porque ya no se le va a quitar la epilepsia. Eso sí ya lo tenemos muy claro. Pero por lo menos que ella no tenga esa posibilidad de tener tantos químicos o que no haya químicos, sino que la cannabis medicinal sea coayudante en su proceso de la epilepsia refractaria. Por pacientes como Violeta, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, trabaja para que las empresas que desarrollen estos productos lo hagan con los más altos estándares de calidad. Hoy tenemos evidencia ya consolidada que para temas como dolores neuropáticos, el tema de insomnio grave, problemas incluso para algunas enfermedades crónicas no transmisibles, hay una evidencia que se está consolidando y está creciendo. El pasado 8 de julio, Colombia se convirtió oficialmente en el 4º país latinoamericano en regular el uso de la marihuana con usos terapéuticos y medicinales, por iniciativa del senador Juan Manuel Galán. El espíritu original, rector, que ha presidido el esfuerzo para sacar adelante esta regulación de la marihuana medicinal son los pacientes. Ante todo, que le cambie la vida a los pacientes. Posibles beneficiados con la ley como Violeta y la fórmula fallida de la lucha mundial contra las drogas fueron algunas de las cosas que inspiraron al senador a crear este proyecto de ley. Sin embargo, una razón más humana fue la clave de su motivación. Un tío mío, un hermano menor de mi padre, que sufrió un cáncer de próstata y murió por causa de este cáncer. Y lo único realmente que le alivió en sus últimos días de agonía, en el dolor que estaba padeciendo, en la agonía que estaba padeciendo, fueron unas gotas de cannabis. Unas gotas que también se aventuraron a buscar los padres de Violeta, sin tener la mínima confianza en las personas que se las daban. Yo compraba las gotas que vendían en la calle, las gotas con el frasco blanco, las gotas del frasco verde, unas grasosas, otras llenas de alcohol, ninguna tabla de contenido, ninguna dosificación, ninguna fecha de vencimiento. Entonces yo las compraba a ver si de pronto, pero cuando llegaba a la casa y las miraba, a mí no me producían ninguna confianza. Juan decidió no correr más riesgos y confiar en Francisco Sánchez, un lingüista de 40 años que desde hace 5 vive de producir y comercializar productos a base de marihuana medicinal. Comenzamos a dar cuenta que la cannabis va a ser un producto de uso necesario y de alto consumo en los hogares. Al igual que Juan y que el senador Galán, Francisco tiene una razón conmovedora de cómo empezó en el mundo de la marihuana medicinal. Fue la necesidad que tuvimos por una enfermedad que presentamos dentro del núcleo familiar. Más exactamente es pues una artritis que tenía mi compañera, mi esposa, y que también es socia del proyecto y vinculada a la empresa. Productos en los que confía a ciegas Juan, pues han sido el más fiel acompañante de la lucha contra la epilepsia de Violeta. ¡Chao! Yo empiezo a ver que Violeta cada día está más inteligente, está más concentrada, y empiezo a analizar que las gotas de cannabis con aceite de coco incrementan la actividad cerebral. La producción y fabricación de estos productos es tan importante como su proceso de cultivo y cosecha. Por eso nos dirigimos al laboratorio de Francisco en Bogotá para saber cómo es el desarrollo de esta actividad. Esta también es de Procedencia del Santander. Está en proceso de secado. No tenemos el nombre, pero sabemos de que es un acercamiento además por el olor, por la textura, por la procedencia del cultivador que nos lo dio.
Como fabricador, a Francisco le es fácil reconocer a simple vista cuál marihuana es destinada a la medicina y cuál viene del narcotráfico. Esta es traída, como la pueden ver, prensada, y la manera en que está es porque su forma de transportación no es la adecuada y puede ser de una procedencia no del 100% legal. Esta es de una procedencia de Santander. Después, tienen que reconocer la procedencia y el tipo de marihuana que tienen en sus manos. Acá tenemos una cannabis cundinamarquesa. Esto con el fin de analizar sus componentes, más exactamente si tienen más concentración de THC, tetrahidrocannabidol, o de CBD, cannabidioles, y según el resultado, sabe cuál es el mejor producto para hacer. Se pone rojo o marrón, tiene más cantidad de CBD o cannabidioles. Si se pone amarillo o verde amarilloso, tiene más THC, o sea, tetrahidrocannabinol. La cannabis tiene harto contenido de cannabidiol, entonces está positivo para CBD. Su laboratorio, aunque es modesto, tiene los equipos suficientes para sacar la resina de cannabis. ¿Vamos a un poquito? Es el líquido verde bajo el que Francisco hace la mayoría de los productos. En este caso, tenemos este equipo solo para producir resina. Resinas al calor. Tenemos un horno de pirólisis, el cual trabaja a presión, a vacío. Mientras calienta, va limpiando los productos. Luego de que sabe que su producto tiene más concentración de CBD, Francisco hace un proceso que llama descarbolización, que consiste en calentar la marihuana en este horno para subir su concentración de cannabidioles. A pesar de que Francisco tiene varias formas de extracción y fabricación de los productos de cannabis, solo el INVIMA será el encargado de asegurar que su consumo es seguro. Nosotros revisamos en forma detallada el proceso de fabricación, exigimos que las fábricas tengan buenas prácticas de manufactura, revisamos los métodos analíticos y con toda esa documentación y con esas garantías nosotros damos el aval para que se pueda comercializar en Colombia. Para el senador Galán, pequeños y grandes productores son la clave para que las autoridades le quiten el monopolio de la marihuana a los grandes carteles de la droga. Es fundamental que los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico los tratemos de una manera distinta. Esos eslabones débiles son el campesino cultivador y, por otro lado, el consumidor. Un consumidor que puede ser un esposo preocupado por quitarle los dolores de artritis a su pareja. Sale Pinocho tocando el tambor. Un padre desesperado por parar las convulsiones de su hija. Mucha tela de dónde cortar con este tema de la marihuana medicinal. Pero bueno, ¿ustedes consideran que se debe impulsar el cultivo de la marihuana y el tratamiento médico? Opine con nuestro hashtag. Bueno, muchísimas gracias a todos por permanecer tan atentos. Entonces, no vamos a dialogar ahorita, vamos a tener el espacio de los 30 minutos, son las 6 de la tarde, sobre las 6:33 nos volvemos a encontrar. Hagan un ejercicio adecuado, conózcanse, preséntense, comenten sobre la parte técnica, porque yo sé que tiene muchas falencias, pero lo ideal es que ustedes se pongan como en el papel de tomadores de decisiones y deleguen a alguien del grupo, pueden ser 2 personas, y nos comenten quiénes son, qué vicisitudes vieron, cuál es su opinión acerca de lo que estamos viendo. Entonces, yo creo, Andrea, que ya me puedes ayudar, por favor, a crear los grupos y nos vamos a trabajar en eso, ¿bueno? Finalmente. El link del video, con mucho gusto, también se los pasamos, claro que sí. Y también piden el link de la asistencia. La asistencia es luego que vuelvan del trabajo en grupo. Ok, adelante, entonces nos vemos en unos momentos. Finalmente hacemos 8 grupos, ¿cierto? Sí. Listo. Bueno, nos vemos en un momento, gracias. ¿En qué momento los devuelvo a la Ya. sala? ¿A las 35? Sí, perfecto. Y 33 más o menos. Pues, Listo, 2 minutos. 33. Gracias. Recuerden que le dan ahí en aceptar. ¿Recuerden? Gracias. Estudiante Luisa Sánchez, que tiene mala conexión y la sacó de la sala, pero que espera retornar. Es que ha estado como inestable la conectividad. Pero bueno. Sí, a los que vuelven al inicio,
pues como no sé a qué grupo fue que se enviaron, lo Van que ahora. hago es reenviarlos a cualquier grupo. Ah, ok. Ah, está en la sala 6. Nos Ah, dice vale. Luis. Listo, listo. Muy bien. Deben estarse presentando. Qué emoción, súper chévere. ¿Ellos ya se habían presentado dentro de los escenarios? No, no por lo que son tantas personas. Sí, pero bueno, nos arriesgamos. Yo creo que es interesante. Bueno, voy a pasar el link del video, ¿te parece? Listo, dale. No sé si le llegue a todos o solamente a los que están en sala acá, los 17. Ay, verdad. ¿Qué hago? ¿Te lo paso a ti y luego lo copias cuando ya estemos todos? ¿O qué hacemos? Sí, si te parece, pásamelo por acá o por WhatsApp y apenas estén todos, pues lo enviamos ahí como junto con la asistencia. Ujú. Listo, espérate a ver porque lo tengo como en... Jorge Macías, ¿continúo? Luis Arazo, Melba Sánchez, Mora, se me olvida, Juan Mora, Paula Ávila, Sofía Ruiz, Tatiana Cárdenas, Vicente Bernal, Wilmer León, Jacqueline de la Pava y tal vez se me queda alguno por fuera, discúlpeme si no lo menciono. En nuestro grupo hicimos algunos comentarios con respecto a que ahí están las dos tendencias, una con respecto a que todavía hay una parte de el prohibicionismo y que solo sea para actividades medicinales y para el consumo humano, y otra parte, digamos, que también se orienta a que se amplíe el control, la regulación y la investigación para que se pueda regular el uso y el consumo adecuado en unas circunstancias pertinentes para la producción en términos industriales o medicinales para su utilización. También se hablaba algo con respecto a que se sigue presentando problemáticas porque como es algo que es rentable, entonces al ser rentable buscan maneras de saltar la norma y por ejemplo comentaban el caso de algunas gomas que son importadas que dicen que son cannabis medicinal, pero durante el proceso de análisis se encuentra que realmente no es un cannabis medicinal y está siendo importada. Hay unos retos institucionales muy grandes para las entidades de control, tanto a nivel penal como a nivel del sistema de salud, digamos, medicina legal, la fiscalía, la policía, el INVIMA, el Ministerio de Salud, que tienen unos retos muy grandes. Y una compañera, Lilia, planteaba un ejemplo interesante con respecto a la pandemia, que la pandemia nos hizo un salto generacional, un salto muy rápido en el uso de las tecnologías de la información y en este caso, por ejemplo, que no se imaginaba que hubiéramos podido tener una capacitación virtual y con la Universidad Nacional y que asimismo se presenta una ventana de oportunidad, en este caso para Colombia, en la cual se puede presentar la ventaja de que si se utilizan términos competitivos, pues se presenta un gran potencial en términos nacional e internacional para realizar algunas actividades. Entonces creo que ese fue como parte del debate que se realizó. Y otro ejemplo que comentaba una compañera antes de finalizar es que, por ejemplo, se habla también de cremas, incluidas, por ejemplo, las de Avon, en que también dicen que tienen un contenido de CBD y que la problemática para nuestro tipo de sociedad es la informalidad, puesto que tenemos una sociedad en la cual el 20-30% de las empresas están regularizadas y el 50% de la población aproximadamente está en la informalidad. Entonces se van a presentar muchos problemas con la informalidad y la venta de este tipo de sustancias que se van a decir que son, pero como ya lo comentaban antes, solo se puede controlar lo que está regulado. Entonces ese fue parte del debate que se planteó en el grupo en que estaba. Muy bien, Edison, excelente escenario. Y cuéntenme, si ustedes fueran tomadores de decisiones, ¿cómo combatirían esa ilegalidad de productos? Creo que nos faltaron unos minutos porque habíamos dicho que a las y 33, pero a las y 30 nos retornaron a la sala, entonces no acabamos de cerrar ese punto. Pero el tema central era que faltaba regulación, es decir, que se está implementando la regulación, pero como así la industria que también está pidiendo que se regule de una manera más adecuada, por ejemplo en Medio Oriente, en Marruecos, creo que ellos tienen el 10% del Producto Interno Bruto con actividades asociadas derivadas a la parte industrial del cannabis. Es decir, que todavía nos falta
una cantidad de regulación de normas, tanto internas como para poder realizar la exportación de todos los derivados que son adicionales a lo que es de investigación medicinal. Entonces creo que el punto central era realizar la regulación y acto seguido tener todo el desarrollo con las entidades y actividades de control, que son las que tienen como el resorte para que todo el sistema no se desvíe y que no se presenten más problemáticas para la salud pública, que es lo que se desea. Excelente, Edison. Muchísimas gracias. Sí, lo retornamos un poquito antes por lo que son varios grupos, pero excelente trabajo. ¿Quién sigue? Isabela Pardo, Viviana. Perfecto. Blanca, sí señora, doctora, adelante. Gracias, Diana. Si nosotros estábamos en la sala 7, realmente, pues no me acuerdo de muchos nombres, pero realmente habían personas del INVIMA, del Ministerio de Salud, de la Fiscalía, de las Secretarías de Salud, del Ministerio de Justicia. Entonces, digamos que era un grupo bastante variado. En términos generales, pues ven esos beneficios médicos. Digamos que pues el ejemplo de la niña pues es bastante importante. Obviamente la llegada del papá pues para comprar este producto, al parecer lo que vimos en el video pues no, digamos, no tenía registro sanitario, entonces pareciera que tampoco había control. Entonces pues también lo hace un poco riesgoso, a pesar de que el papá pues cambió de los que compraba en la calle a llegar a una persona que digamos lo procesaba, pero pues al parecer no tenía ese control desde el INVIMA. También, digamos que se están, mirar también esos riesgos que se pueden presentar, por ejemplo, al usarlo en alimentos, ya que no se conocen las concentraciones, los niños lo pueden ingerir, hacer un producto de venta libre, entonces también, digamos, ese mensaje que no, si bien no se vio en el video, pero que, digamos, se discutió dentro del grupo, y es en alimentos. ¿Cómo va esto? Porque pues, son de venta libre. Ya un segundo punto es la división y es el consumo y obviamente cuando se usa para tratar alguna patología y obviamente en algunas zonas rurales pareciera ser, pero pues yo también lo veo acá mucho en Bogotá y es toda la parte social y de inseguridad y violencia, abigeato que se ha visto en las zonas rurales. También es pareciera ser por poco control de la policía y también en temas de prevención. Ya en patologías, para el tratamiento de las patologías, pues tener en cuenta todo el proceso de producción en finca y obviamente en la transformación, y entonces veríamos toda la función que tiene tanto el ICA como en el INVIMA de esta producción y de esta transformación y obviamente fortalecer todas las funciones de inspección, vigilancia y control. Digámoslo así, también se ve que no solamente se usa el cannabis, sino que hacen algunas mezclas, usan también algunos productos químicos, entonces también la importancia de saber cuál es el proceso, cómo se procesa, si es necesario usar otros productos químicos, si no es necesario, realmente tener como esos estudios analíticos, pues para sacar el producto en las mejores condiciones y obviamente que nos den una seguridad desde salud pública. Algo que me pareció bastante interesante es la formación a nivel regional y poder tratar estos temas en los como entornos saludables, dar la información de los riesgos que se pueden presentar y también conocer, pues ya lo había mencionado un poco, conocer el proceso de extracción, si se necesitan otros químicos y los controles que se deben dar. Digamos que da un poco de confianza cuando, digamos, los medicamentos están reglamentados, están registrados. Entonces, toda esta parte de fortalecimiento del control, pues también se ve, pues, importante. Y ya la autorización, digamos, de estos productos, pues también dan como una oportunidad de mejora a sacar otros productos, digamos, que podamos explotar. Y lo que, no sé, del grupo anterior también, mirar toda esa parte de Internet, cuando comenzamos a mirar lo de alimentos, pues yo comencé a mirar, revisar, pero no hay muchos productos en alimentos. Entonces,
todos me decían que sí, que sí, que sí se puede, y uno revisa y no los hay. Parece ser, de lo que he visto también en este diplomado, solamente serían las semillas, y las semillas son las únicas que no tienen ni THC ni CBD. Pero digámoslo así, nosotros que estamos recibiendo esta capacitación podemos lograr tener esa información, pero tendríamos que llegar un poco más al público para que conozcan la composición y el uso y sus riesgos. Entonces pensaría que también esas campañas de educación, llegarlo por, no sé, a nivel educativo, las universidades, los padres, ¿cómo llegamos a cada uno de estos para conocer los riesgos? Muy bien, doctora Blanca, muchísimas gracias. Hay muchas cosas e insumos que evidentemente, como ustedes se conocieron en los grupos, saben que convergen diferentes disciplinas, diferentes sectores. Y hay que evaluar, porque muchas veces nosotros estamos en la cultura, es que no hacen esto, es que no hacen lo otro, pero creo que el pilar más grande es la comunidad, ¿sí? Ahí es donde tenemos grandes falencias. Entonces, muy buenos aportes, excelente punto de vista desde salud. Adelante, no sé quién sigue. La mano, Andrea. ¿Dónde están a los otros líderes? Veo a Oscar. Y Aura. Aura, sí. Aura, primero las damas. Muy bien, Aura. Gracias. Gracias, mi doctora Diana. Y un saludo especial para todos los compañeros. Bueno, hago parte de la sala 6 junto con otros compañeros que de verdad quedé sorprendida del equipo interdisciplinario tan importante con que cuenta este diplomado. Igual como comentaba la anterior compañera, todos profesionales de las diferentes entidades del Estado que de alguna manera pienso que podemos hacer un gran aporte. Bueno, en cuanto a los temas que se trataron, pues se evidencia primero la preocupación que se tiene en razón a la comercialización sin control que se está haciendo y se ha evidenciado, y pues como lo comenta un miembro del Ejército Nacional, del cannabis. Entonces sería importante que se amplíe, como lo dijo el compañero anterior de la sala, que debe hacerse un control estricto en cuanto a la regulación, en cuanto a la comercialización, y para eso pues debe destinarse mayores recursos para que podamos ampliar la cobertura y de esta manera pues tener la seguridad de que lo que se vaya a distribuir cuente con los parámetros de laboratorio, como lo decía la doctora Diana, y que el producto pues sea un producto que pueda uno consumir, bien sea para atender los padecimientos de salud. Este es un trabajo articulado que debe hacerse pues a raíz de todas las entidades del Estado con corresponsabilidad. Esta cátedra, mi doctora, quiero felicitarle, debería ser una cátedra obligatoria en los colegios y en las universidades, especialmente porque los jóvenes, como comentábamos, están constantemente en riesgo, precisamente porque no conocen cuáles son los efectos secundarios que puede tener, entendiendo que no sabemos qué productos se están consumiendo. Y lo otro, pues la comercialización se debería hacer a través de un sistema como una organización como FENALCO, en donde genere empleo pues a muchas personas, porque entiendo que Colombia es un país que tiene muchas hectáreas y este es un emprendimiento muy importante al cual podemos muchos aplicar, pero de manera organizada, de manera formalizada. Y para eso, pues, uno de los ingenieros del Ministerio de Justicia nos explicó detalladamente, de acuerdo con lo que establece el decreto 811 de 2011, para el cultivo, cuáles son los requisitos que se deben llenar o llevar para obtener esas licencias. Entonces fue muy importante estos comentarios que hicimos en el grupo y por supuesto la información que hemos recibido de parte de ustedes, mi doctora. Mil gracias. Regáleme el uso de la palabra, doctora, qué pena. Claro que sí. Mire, para coadyuvar lo que dice la compañera Aura, creo que estábamos en la misma sala.
Mire, es muy importante que lleguemos a esos sectores de la sociedad a los que realmente hay que llegar. Aquí no hay que llegar a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Defensoría de Pueblo, a la Medicina Legal, etcétera, etcétera. Los colegios públicos, los colegios privados, las universidades, por favor, debe haber una cátedra específica en materia de manejo de sustancias psicoactivas, psicotrópicas y derivadas del cannabis. Esto es importante. Aquí vamos a seguir dándole saludo a la bandera si seguimos haciendo las cosas al revés. No hay voluntad política, y si no hay voluntad política no hay nada. Aquí lo que van a seguir habiendo son manejos oscuros detrás de la producción, fabricación, distribución, etcétera, etcétera, del cannabis. Cuando nos sacaron de la sala se estaba dando ese debate, o yo estaba haciendo esa exposición de que somos tildados de narcotraficantes. El mundo entero tiene los ojos en Colombia, no vamos a hablar de México, ni Brasil, etcétera. Colombia, principal productor y exportador de cocaína. Y ahora tenemos esta perlita de las... Lo que pasa es que nos la están vendiendo diferente. Nos la están mostrando completamente diferente. Pero esto es mucho más de fondo que de forma. Y sé que por la hora y sé que por el tipo digamos, de la clase, no me puedo extender. Pero créanme que yo tengo mis reparos y yo guardo silencio en aspectos que son supremamente importantes, además de necesarios tocarlos. Pero este no es el escenario. Muchísimas gracias, profesora y compañeros. Gracias, muchísimas gracias a todos por sus valiosos aportes. Creo que faltan dos grupos, ¿cierto, Andrea? Sí, perdí la cuenta, estoy aquí tomando nota de las observaciones. Sí, para mí también faltan dos. Listo, entonces adelante para que podamos hacer el cierre, para no extendernos un poco de la hora. Pero está muy interesante. Adelante los grupos que faltan, por favor. Los líderes de los grupos. Bueno, ¿puedo intervenir? Soy Janet Solano de la sala 8. Claro que sí, por supuesto. Adelante, Janet. Bueno, el grupo estuvo varias personas del Ministerio de Justicia y también estuvo la doctora Lourdes de la Secretaría de Salud, las que hacen IBC. Realmente nosotros nos centramos mucho en el análisis del video, ¿sí? En donde se evidenció que claramente que pues la persona que está haciendo, que está a cargo tanto del cultivo como de la elaboración de los derivados, no tiene licencia del INVIMA, es de una forma muy, muy artesanal, ¿sí? Entonces, otra cosa, es decir, y que la persona pues ya tiene como experticia en en identificar las plantas de manera únicamente desde el punto de vista no químico, sino únicamente desde su conocimiento que ha adquirido, sí, empíricamente. Entonces ella, desde la parte organoeléctrica, entonces el señor identifica las plantas. Segundo, que nosotros vimos que el padre decidió cambiarle la medicina, o sea, la formulación a la niña por las gotas de cannabis, pero en ningún momento dijo, identificó si es que el médico le envió, o sea, le dijo que sí se tomara esas gotas de cannabis, y incluso ellos dijeron que suspendieron las sustancias químicas que que le estaba formulando el médico, siendo que los antiepilépticos no se pueden suspender de un momento para otro. O sea, nos quedó pues esa duda y una inconsistencia. Igualmente se identificó que nosotros pues necesitamos mayor investigación, aun cuando en el INVIMA aparecen registrados algunos estudios clínicos con cannabis, pero que necesitamos más investigación, que necesitamos también mucha más reglamentación y por supuesto también vigilancia. Creo que eso fue lo que nosotros estuvimos hablando en la sala. Gracias. Excelente, Janet. Muy buen escenario. De verdad, muchísimas gracias. Faltaría el otro grupo para que Obeimar, adelante. Tienes la palabra. Obeimar Velázquez.
Adelante, es que creo, no sé si tienes silenciado el micrófono, pero no te escuchamos. Profe, buenas tardes. Igualmente yo estaba en la sala 6 con los puntos que ha puesto la doctora Aura, ¿sí? Pues, profe, yo creo que una de las grandes polémicas en las que se centra ahorita y en los que se está debatiendo es que nos falta es un poquito como más de capacitación, ¿sí? Esto es un tema muy nuevo, de pronto para algunos o para muchos, ¿sí? De los que estamos en esta sala. Y de pronto lo que sí decía, y yo creo que llegamos a un punto que es que falta como más control y regulación sobre el expendio de todos estos productos, ¿sí? Ya se están comercializando, o sea, fácilmente en farmacias o en centros naturistas, y en algunos lo pueden estar haciendo de la forma correcta, ¿sí? En la comercialización, ¿sí? Pero ya cualquier persona también se puede escudar con esto para obtener adquirir estos productos y distribuirlos de una forma, como quien dice, ya delictiva, con fines de hacer daños, ¿sí? Entonces, si esto dice, no, pero es que mire, que es uso medicinal, sí. Y de pronto algunas autoridades desconocen cuáles son las composiciones que tienen esto, qué es lo medicinal y qué es lo no medicinal, ¿sí? Entonces, yo creo que falta es como un poquito más como de compromiso en algunas instituciones, como para la regulación de estos productos. Weimar, estoy muy contenta porque han hecho un análisis basado en evidencia muy interesante. Creo que faltaría un solo grupo, Andrea. Sí, profe, faltaría un solo grupo. Entonces, el grupo que falta. Sí, cualquiera, no importa que no sea el líder. El líder está tomando café. ¿Alguna persona que quiera decir lo que falta? Adelante, Javier. Buenas noches. Hola, Edwin. ¿Cómo están? Yo estaba en el grupo 1, creo que es el grupo que falta. No soy el que estaba ahorita como administrando el grupo, pero pues teníamos un debate interesantísimo. Los compañeros algunos trabajaban en fiscalía, otros en ejército, defensoría del pueblo. Éramos un grupo bastante mixto, en el que el video generó, digamos que más expectativas que certezas con respecto al uso del cannabis medicinal. Todo pues apuntando precisamente a la fabricación tan artesanal de los productos y a que se notaba que pues había una ausencia de marco regulatorio. Sin embargo, pues yo les comentaba pues a los compañeros en el grupo que teníamos que contextualizar el video desde la fecha en la que quizás fue emitido en su momento. Entonces pues ahí se veía pues básicamente que estábamos hablando de una administración pasada, en donde digamos que apenas estaba empezando a hacer la regulación del cannabis, que inclusive empezó a hablar el senador diciendo que pues él impartió la iniciativa para sacar el primer marco regulatorio del uso del cannabis medicinal, y pues de lo que se ha adelantado hasta la fecha, que es ahorita el marco de la regulación con el decreto 811 para todo el tema del consumo de cannabis medicinal como tal. El video, pues yo veo que los comentarios de los compañeros apuntan mucho a las buenas prácticas de manufactura, como la vigilancia y el control de esa parte. Sin embargo, pues precisamente pienso que aquí en el diplomado, pues nosotros todos vamos a limar esas asperezas para saber qué productos pueden contar con unas buenas prácticas de manufactura en cuanto a medicamentos que ya son competencia de INVIMA como tal, qué productos no cuentan con una certificación como tal de buenas prácticas de manufactura, pero sí cuentan con una vigilancia como tal, como son los productos derivados de cannabis, que ya son fiscalizados por el Fondo Nacional de Estupefacientes, y qué productos a partir del punto de fiscalización, cuando ya no pertenece a la fiscalización como tal, son regulados por otros entes. Entonces, está todo por hacer. Incluso pues ahora en el diplomado, lo bonito del asunto es que no solamente
se vean los puntos de vista de todas las entidades desde el punto de vista de, digamos, de sus necesidades de fortalecimiento interno para conocer todo el marco regulatorio para definir qué es lo que puede ser legal y qué es lo que no puede ser legal, qué es lo que puede ser médico y no puede ser médico, y cuáles son los usos que se le pueden dar a los productos y de dónde partir para definir todos esos lineamientos de políticas públicas que tienen que empezar a seguir creciendo para poder garantizar el uso y el consumo responsable de estos productos a la fecha, que podemos hacer de un tipo de consumo médico que está empezando a regularse, sin hablar pues ya de los temas recreativos o de los temas de las dosis personales, que son otros temas que no vienen al caso en el desarrollo de este diplomado. Bueno, muchísimas gracias, Edwin, por la participación. Bueno, entonces ya estamos más o menos a unos 4 o 3 minutos de finalizar nuestra sesión del día de hoy. Yo quiero como comentarles y explicarles que no ha sido, permítanme, voy a retirarme el tapabocas y a despedirme amablemente porque estoy muy agradecida por su participación. Es un excelente grupo, bastante crítico, así hay que aprender, la academia la hacemos todos. Y creo que tenemos muchísimos escenarios, traté de tomar mayor nota de todo lo que habíamos hablado. Vamos a seguir trabajando, cuenten siempre con el equipo de toxicología de la universidad y evidentemente desde nuestras posiciones en los diferentes ministerios. Vamos fortaleciendo información y la idea del video era esa, era que ustedes pudieran de pronto ver qué sucedía antes. El video más o menos es del 2017, entonces me parece clave que podamos tener como ese escenario. Es un video que permite la criticidad, permite ver algunos puntos y algunos retos importantes. No me resta sino decirles gracias, decirles que sigamos aprendiendo en conjunto. Recuerden la revisión del decreto 811, que ha sido uno de los avances más grandes en la legislación. De mi parte seguiremos trabajando desde el punto de vista en salud y siempre articulados, agradeciendo mucho a la Policía Nacional, a la Fiscalía, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, porque yo creo que aquí hay que educar a la comunidad, pero esa educación la hacemos todos. Feliz noche, muchas gracias a todos y fue un honor haber estado con ustedes en este escenario académico. Listo, Buenas noches. muchísimas gracias, profesora. Doctora Diana, muy amable. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Listo, muchísimas gracias, profe, por las sesiones de estos días. Para finalizar, les recordamos que al ingresar a la sala siempre diligencien sus nombres y apellidos completos para poder tener un mejor control de la misma y diligencien la asistencia con su información completa para llevar un adecuado registro de la misma. No olviden que la asistencia es parte importante de la certificación del diplomado. Entonces, muchas gracias, profesora, por las sesiones y buen resto de noche para todas y para todos. Agradecemos su asistencia y atención y le recordamos que la siguiente clase es el día de mañana a las 4 de la tarde. De esta forma damos por finalizada la sesión del día de hoy.